aumentar aquello para que esta filantropía también esté enfocada a los temas de contaminación. Aún así, hemos visto igualmente un aumento. Sigue habiendo inequidades en el sistema. A pesar de esta importancia masiva puesta en el Pacífico y en todo el océano, en la salud del mismo, la filantropía para las islas del Pacífico corresponde a menos del 1% de la filantropía. Por lo tanto, en ese pequeño porción se requiere mucho más dirigido a las islas del Pacífico. De nuevo, es una historia positiva de crecimiento, sabemos que está aumentando y hemos visto nuevas tendencias en el interés de la filantropía hacia el Pacífico últimamente, pero aún no estamos ni siquiera cerca de lo que requiere el mundo y de lo que requiere el Pacífico también, otras regiones en términos filantrópicos. Para complementar la filantropía también está la ayuda del desarrollo, la oficial, y lo hemos visto en la conservación marina, que también ha estado en un aumento, está creciendo más rápidamente que la filantropía, y vemos acá en estas barras azules que actualmente es 1,5 veces más de lo que se le otorga a la conservación marina. Es una distribución un poquito más equitativa que corresponde a una mayor porción hacia la protección marina en esta región. Es una conversación bastante rica que se dio ayer, donde se habló también acerca de los mecanismos globales y los valores ilimitantes de estos mismos mecanismos. No quiero volver a hablar de aquello, pero sí quiero reconocer que a medida que estos organismos avanzan, proveen una legitimidad, un mensaje de esperanza para que existan distintas organizaciones financieras y financistas que puedan reaccionar e aumentar el nivel de financiamiento que está disponible. Si vemos estas tendencias, lo primero que podemos ver en la cumbre de Montreal, que habla de biodiversidad en este marco, eso ha triplicado los aportes de filantropía y vemos también un aumento en la ayuda del desarrollo, lo que también aumenta el gasto a los distintos tipos de objetivos. Estamos viendo también que ha habido desarrollos dedicados a la biodiversidad del desarrollo y aquello todavía no se exige mayor financiamiento, pero ya se ha establecido este financiamiento inicial y estamos viendo también algunos empresarios en torno a la innovación tratando de buscar distintas formas de que se genere este flujo de financiamiento. Tenemos una brecha importante, queremos aumentarlo en el año 2030 o hacia el 2030. No quiero decir que estamos cerca, pero la legitimidad de este tratado ha aumentado el interés y los flujos hacia este espacio. Con las Naciones Unidas y el Tratado del Alta Mar, que es algo bastante nuevo que ni siquiera aún se ha ratificado, recientemente lo he escuchado, Aide lo mencionó, pero estamos viendo que hay una tendencia similar. Por lo tanto, ya la filantropía ha comenzado ya a reaccionar, a aumentar este interés para los esfuerzos hacia alta mar, y el plan va a ser para un mecanismo de financiamiento dedicado exclusivamente al alta mar una vez que se ratifique el tratado. Y finalmente, y probablemente el mayor impacto y más dramático que hemos visto, es darnos cuenta que los océanos se han integrado a este lenguaje de los tratados de clima y estamos viendo acá una reacción, una respuesta mucho mayor de estos mecanismos de financiamiento, de manera tal que la filantropía para el acceso a los océanos todavía continúa siendo pequeño, menor, pero ha aumentado 20 veces en los últimos años. Es un área muy importante y mayor para la inversión. Los mercados del carbono y la presentación del financiamiento es una nueva oportunidad y también innovación, como por ejemplo el financiamiento de los seguros que ya están comenzando a implementarse. Por lo tanto, mi esperanza es que a medida que se negocie el Tratado del Plástico, vamos a seguir escuchando esto. Hemos oído bastante estos últimos días. Los mecanismos de financiamiento instalados con este tratamiento estén ahí en la mesa para poder debatir sobre ellos. Esperemos que podamos poder atraer mayor energía y mayor financiamiento a este tema importante de la contaminación
contaminación causada por el plástico. Quiero cambiar un poco el tema porque lo segundo que se me ha pedido hablar es la organización y corresponde a la organización que yo represento, que está funcionando como un grupo de financiamiento para poder acelerar la conservación marítima en escala. Quiero compartir el modelo que estamos tratando de trabajar en el contexto de la protección marítima como uno de estos ejemplos. La alianza Blue Nature Alliance nació desde el entendimiento, desde la comprensión que requerimos un mar sano. La ciencia nos ha dicho que tenemos mucho dolor que debemos paliar. Queremos un planeta saludable, una comunidad sana. Queremos proteger al menos un 30% del océano. Nos sentimos inspirados por todas estas historias que se han compartido y que Maya nos comentó cuando hablaba de la conservación del océano. Hemos visto que el mundo está con audaces medidas en torno a la protección del océano. Lo vemos acá en esta línea azul, que es nuestra trayectoria para la protección del mar en el mundo. Ha habido un importante aumento en nuestra trayectoria y gran parte se debe a la proyección a gran escala que varios países han asumido, incluyendo Chile. Esa es la inspiración. Vemos estas acciones valientes, audaces, y a la vez podemos ver y comparar esta línea amarilla con la azul. La línea amarilla es donde queremos que el mundo llegue, que es para alcanzar el 30% ya en el año 2030, y vemos que hay una brecha importante. Y si vemos las finanzas, está un poco complejo llegar aquí, pero como lo había dicho, la idea es poder aumentar esto en 12 veces para que podamos proteger las áreas y poder llegar a este 30% que deseamos. Y desde esa inspiración, que también es un desafío, la Blue Nature Alliance nace y tratamos de explorar la posibilidad de colaborar en vez de competir y de poder canalizar la experticia y experiencia técnica y poder aportar con un financiamiento apropiado hacia aquellos países y esos socios que están ya realizando sus acciones para la protección marítima. Partimos en el año 2020 y comenzamos con ese desafío como objetivo. Nos formamos con la idea de que queremos apoyar a los países y aquellos lugares que estén realizando acciones en 18 millones de kilómetros cuadrados del océano, una parte importante del océano, para poder aumentar hacia ya este 30% que deseamos proteger. Dado que nuestro objetivo es global, sin embargo, nuestro accionar es bastante local. Debemos primero reconocer que hay una travesía de conservación, y ya les había mencionado esto anteriormente. Algunos sitios están en el proceso de poder trabajar frente a una nueva designación, otros lugares como acá en Rapa Nui, con las áreas protegidas multipropósito, están en este viaje de poder trabajar en la gestión, y ya se ha establecido. Ahora se trabaja con las comunidades y el gobierno para poder identificar o poder trabajar con esta gobernanza en torno a la gestión. Otros están trabajando por el financiamiento sustentable, tratando que la gestión que ya han implementado se traduzca en un financiamiento de largo plazo. Queremos asociarnos con distintos socios locales y gobiernos en cualquiera de las etapas de esta travesía para poder trabajar en torno a este camino hacia la conservación. Aquí hay un mapa que es similar a la inspiración que Naya compartió, donde hay distintas áreas de oportunidad y de inspiración. Actualmente estamos participando en 48 iniciativas en el mundo, todas ellas relacionadas con la protección marítima, como también la del alta mar. Y en cada uno de estos lugares encontramos este viaje inspirador hacia la conservación, donde se están llevando a cabo las acciones en favor del océano. Hay mucha acción todavía por hacer y hay mucha que se está haciendo acá en Chile también, así que quiero nuevamente reconocer el liderazgo de Chile en estas áreas protegidas a gran escala, con 5 de estas áreas en la región, y nos estamos asociando con el gobierno de Chile como también socios locales
y estamos altamente honrados de ser parte de esto. Y agradecemos su trabajo a la hora de integrar la gestión, el manejo de esta área con las comunidades y el gobierno, y quiero felicitarlos por esa consulta indígena que recientemente ha comenzado a abordar temas que pretendemos finalizar. También estamos apoyando el trabajo con los corales, la protección de los corales en el alta mar, como también muchos de los países que están acá. Y quisiera contarles también algunas historias inspiradoras, pero pronto me van a decir que termine esta presentación, así que brevemente quiero mencionar la inspiración profunda que he sentido de esta parte del Pacífico, lo que es del norte, las naciones y también British Columbia o Columbia Británica, donde también se ha negociado un plan de financiamiento con el gobierno de Canadá hacia las comunidades indígenas, donde se ha podido establecer una importante área marina protegida para encontrar un mecanismo que nos permita a todos ser partes interesadas en estas áreas protegidas y apoyar la conservación de dicha área. Y hay mucha gente de Nueva Caledonia donde apoyamos también de Canuck Senate, una forma de poder integrar también esta división al el Parque Natural de Coral. Lo último ya, y a lo que me quiero referir mientras hablamos también de financiamiento, quiero también reconocer que existe una dinámica inherente en estos flujos de financiamiento y las alianzas no somos perfectas, pero sí estamos en este tremendo desafío y queremos también que nos guíen los principios sociales que puedan mejorar la equidad social a través de la conservación del mar, en conjunto con otras organizaciones y filantropía, tratando de integrar una equidad social de manera más justa en el mundo en que estamos trabajando como socios frente a el desarrollo. Estos son nuestros socios que he mostrado y con eso agradezco. Muchas gracias por una charla tan interesante. Tomamos apunte de estos elementos de filantropía y también de la necesidad de proteger 30% de los océanos, lo que implica 12% en el aumento en lo que ya tenemos. Hay que crecer 12 veces en realidad, en lo que respecta a financiamiento. No un 12%, sino que hay que crecer 12 veces. Gran desafío. Es una ambición bastante grande. Por último, vamos a dar la palabra. Will you speak in English or in Spanish? Claro Grossman, member of the United Nations International Block Commission. Primero que todo, quiero agradecer a los organizadores por la invitación que me han hecho. Estamos impresionados por el nivel de organización de este evento, por los contenidos, los debates, las presentaciones. El liderazgo que se ha mostrado aquí en las distintas organizaciones que han creado esta posibilidad. El alcalde de Rapa Nui y también la calidez, el afecto y la belleza que hemos visto en estos días. Creo que esta es una motivación muy poderosa para todos nosotros para así entender por qué preservar y proteger el entorno, el medio ambiente, incluyendo esta pelea contra el plástico, es algo esencial. Hemos visto muchas cosas positivas aquí. Mi primera pregunta aquí es, ¿por qué se requiere una estrategia legal? Esto es más o menos obvio, ¿no? Pero creo que hay algo importante que debemos mencionar. Hay que entender lo que subyace en esta estrategia legal. Los supuestos que subyacen. El primero tiene que ver con que
Se requiere un orden. Eso asegura que las decisiones que se adopten tienen que ser vinculantes. En segundo lugar, deben descansar en instituciones y en procedimientos que permitan una constante evaluación y mejora de una situación que evoluciona. Hay muchas formas de tomar decisiones. Quién es más fuerte, más poderoso, distintos conceptos de justicia, y nadie duda respecto de la justicia de su propia administración. Pero sabemos que, por lo general, un orden común debe asegurar de que exista un elemento común, valores comunes que se decidan, sobre todo en temas relevantes que afectan a la humanidad. Deben haber algunas condiciones para un orden global. El primero es abordar hechos, como decimos en la fenomenología, el rol de la ciencia. Los debates deben ser racionales, que por supuesto evalúan un fenómeno y por lo tanto muestra si esto es algo real, si hay una exageración y cuál es la dimensión del problema que tenemos que evaluar. Y respecto del tema del plástico, hemos visto que hoy en día, y en estos 2 días, hemos visto que estamos hablando de algo grave. En 2020, 2 millones de toneladas, 20 millones de toneladas. En 2022, 450 millones de toneladas. 20 productores son responsables de la mitad de la producción del plástico en todo el mundo. Y 100 productores por más del 90% de la producción de plástico en el mundo. Por lo tanto, tenemos que estar en contacto directo con la comunidad científica, aprender respecto de la dimensión de este fenómeno que estamos tratando de regular. La segunda condición para tener un orden regulatorio es entender que esta situación en el mundo, digamos que no hay una autoridad exclusiva, tenemos que integrar un enfoque y tener una estrategia que combine lo nacional con lo internacional, estrategias, legislaciones y también litigaciones. Esto es muy importante. Por ejemplo, ha sido el caso de Urgenda, que ha decidido por la Corte Suprema de los Países Bajos. Esto utiliza conceptos de desarrollo que han nacido en la lucha del deterioro del clima, y la Corte Suprema de los Países Bajos ha interpretado esto, ha interpretado una provisión del derecho a la vida, que es algo que determina que algunos elementos no cumplen con aquello porque no estaban reduciendo emisiones de acuerdo a lo que se había acordado. Por lo tanto, hay legislaciones nacionales que tienen un rol. Otro elemento importante y otro ejemplo de la legislación nacional tiene que ver con distintos tipos de batallas. Esto no se ha visto como una pelea exclusiva entre los países desarrollados y los que están en vía de desarrollo. El plástico, por supuesto, impacta muchísimo, pero impacta a todos. Y las estrategias que vinculan las posibilidades de litigar en el desarrollo, mundo desarrollado, han tenido bastante éxito. Un ejemplo de aquello corresponde a los millones que fueron pagados por Estados Unidos en esta batalla contra el tabaco. Por tanto, eso dicta la necesidad de un enfoque integrado, estratégico. Y luego, el director de nuestro colegio, en Washington, respecto de litigación estratégica, habló respecto de cómo utilizar los medios nacionales e internacionales para alcanzar un objetivo. La forma más objetiva es pensar y desarrollar alianzas que sean efectivas y que incluyan también a los actores nacionales e internacionales junto con sus procedimientos. También es importante la centralidad del derecho de cada una de las personas, derecho a la vida de las personas. Aquí estamos hablando del bienestar de los individuos, del bienestar de ellos. Y no solamente es importante desde el punto de vista de que hay una narrativa común que protege a todos nosotros, sino que también porque el sistema de vida humano tiene instituciones, procedimientos, cortes
jurisdicciones, instituciones y principalmente en algunos lugares la habilidad de que ustedes y nosotros seamos un actor y no solamente que veamos lo que está ocurriendo. Podemos, en este caso, ser punta de lanza de distintas litigaciones. En el caso de Manfredo Ángel Velázquez, en el sistema interamericano, hemos visto un buen ejemplo. Y ese caso se llevó a la incorporación de provisiones asociadas a sus apariciones y, por supuesto, el rol que él tenía. Existe una posibilidad muy importante asociada a, por ejemplo, la violencia intrafamiliar. En la Convención en contra de la tortura, otro tratamiento, no se mencionó en este caso la violencia intrafamiliar, pero por supuesto hubo una interpretación, hubo un comité que evita la tortura y se incluyó entonces aquí la violencia intrafamiliar. Hay tratados entonces que son tan importantes, en donde tenemos tratados internacionales asociados al plástico, pero este tratado internacional no va a ser el único instrumento, sino que va a ser uno importante si es que está en la dirección adecuada. Lo que es importante aquí es la habilidad de interpretar las posibilidades de desarrollo, la incorporación de las obligaciones en el contexto interno, y hay que ver que es hoy en día muy difícil que se ratifiquen los tratados. Por lo tanto, los tratados son importantes en sí. Por ejemplo, en las distintas provisiones, los tratados van a decir debería o debe, porque los verbos aquí denotan la existencia de una obligación o no, y esto implica que el tratado genera un principio que en este caso es obligatorio o no. Las Naciones Unidas tienen que codificar y también desarrollar todas estas leyes internacionales. Y el vocabulario de un tratado es muy importante. Han habido ratificaciones de distintas comisiones, de distintos tratados por más de 10 años. Y si usted ve, por ejemplo, el borrador, los artículos borradores y la responsabilidad del Estado, cuando cometen un acto ilícito, tiene que ajustarse, por supuesto, a la ley local, porque eso tiene un vocabulario específico que varía en los instrumentos. Esto se ha votado cientos y miles de veces en intercambios internacionales asociados a la jurisprudencia de cada uno de los países. Por lo tanto, existen elementos que son el resultado de la ley internacional, derecho internacional, y necesitamos también, por supuesto, procedimientos legales y abogados para asegurar las posibilidades de un progreso en la dirección correspondiente y adecuada. Ahora voy a compartir con ustedes algunos pensamientos. Soy miembro de este grupo de estudio en los derechos del mar en esta Comisión Internacional, y la idea es mostrar, por ejemplo, el rol de la interpretación y cómo sin un tratado usted puede hacer algunas cosas o poner cosas sobre la mesa o en esta agenda internacional. Lo primero tiene que ver con leer estos elementos. Tenemos aquí 146 millones de personas que están en riesgo de ser evacuados en el próximo siglo. 700 millones de personas que viven bajo la línea del océano, y eso incluye amenazas a la sobrevivencia de estas personas o de algunos estados. Aquí hay un marco legal y una interpretación. La Convención de la Ley del Océano establece una línea de base que ya hemos visto hasta cierto punto el día de ayer y el día de hoy. Vemos aquí que esta convención respecto de la Ley del Océano establece una línea base que es producto de interpretación. Se establecen líneas que son hasta cierto punto eficaces. Si sube el nivel del mar, si el hito se mueve, esto es algo esencial. ¿Por qué? Porque de esa forma se preserva todos los derechos asociados
a los derechos de pesca, de soberanía, etcétera. Otro elemento importante es el elemento asociado al statehood, que tiene que ver con la situación de ser Estado. Para seguir siendo un Estado, tiene que tener un territorio. Si la línea de base está fija, sigue siendo un territorio, pero aún así, si tiene un territorio, tiene que apalancar esto con un territorio para poder de esa forma tener acceso a recursos. Por lo tanto, ser un Estado y permanecer siendo un Estado independiente es algo fundamental, porque eso implica derechos para las personas. Se requiere protección contra la posibilidad de no ser un Estado. Uno podría ser un refugiado, no tener un Estado que lo ampare o su nacionalidad. Voy a volver aquí a los temas de reparación, restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y medidas de no repetición. Existen obligaciones también para los estados que tienen que ver con tener una legislación, implementar mecanismos efectivos, investigar y tener fondos voluntarios también. Para completar mis puntos destacados, antes de que mi coordinador me quite el micrófono porque ya no queda tiempo, voy a resumir un punto. Primero que todo, la posibilidad de litigación o acciones internacionales en el marco legal son las siguientes. Aquí hay tres opiniones consejeras. Una tiene que ver con que fue presentada por las pequeñas islas del Pacífico a este tribunal y el desarrollo del mar. Son elementos importantes, hay decisiones relevantes que podrían tener un impacto en lo que respecta al plástico. En segundo lugar, tenemos aquí las litigaciones nacionales, la Fundación Urgenda entre los Países Bajos que ya mencionamos hace un momento. Reparaciones. Hay algunos elementos que podemos rescatar y que son importantes. Voy a terminar con esto. Primero, el Tratado Internacional del Plástico, que no va a ser el final de este problema. Aquí hay que tener paciencia. Hay un registro y hay que tener ratificaciones, pero ese es un paso esencial, porque eso organiza el pensamiento y podría, por supuesto, incorporar de forma interna un argumento, inclusive si es que no es ratificado. Tengo también la idea de que sería importante, por ejemplo, en el marco del sistema interamericano, crear un reporte especial asociado al plástico que tendrá un rol fundamental para de esa forma informar esta situación. Inclusión de el desperdicio de plástico que esté en estas revisiones periódicas. Vincular el plástico también con el derecho a la salud. El impacto del plástico en las personas en situación de vulnerabilidad, principios de derechos humanos que se basan en la seguridad o protege a las personas de elementos químicos que están presentes en el plástico. Derecho a participación, responsabilidad, prevención y, por supuesto, preservar el desarrollo del ser humano. La literatura tiene que ver con aspectos de realidad y de imaginación. Cuando entramos al siglo XX, a este siglo, en Washington y en el Banco Interamericano de Desarrollo se debatió si el cambio de siglo, de un siglo a otro, iba a traer un mundo mejor consigo. Y Gabriel García Márquez presentó su pensamiento respecto de este punto y dijo: el calendario no genera cambios positivos. Todo lo que ha ocurrido, como por ejemplo la novena sinfonía o el Transporte de Corazón, han sido resultado de la imaginación y acciones concertadas. Cuando lo que hemos visto aquí, este impacto que se ha generado en la existencia y el impacto del plástico es algo que requiere que todos nosotros imaginemos un mundo en donde podemos hacer algo y seamos actores y no simplemente testigos de una tragedia que ocurre ante nuestros ojos. Muchas gracias por su atención.
Muchísimas gracias, Claudio. Thank you Inspirador very much terminar for such con an inspiring Gabo, ending es of un lujo, these de verdad. presentations. Y And having gracias him, por el it's tiempo. Yo a sé que fue un luxury. Thanks for your desafío time. I reducir know it los was a tiempos de todos challenge to ustedes, pero reduce everyone's así time. podemos tomar 3 preguntas. Las voy a tomar en grupo y por favor, ¿quién está con el micrófono? Entonces hay una persona aquí. Yorana Koruata Atoa, Yorana Te Tainao Te Taimana. Thank you, everybody who has come to such an important event. Should I speak in English or Spanish? What's best? ¿Cómo quiere? Ya. Lo que sucede aquí, creo, es que hay 2 escenarios que tenemos que contemplar. Uno es la lucha contra el plástico, que es lo que es desde hoy hacia atrás, lo que ya está en el mar, lo que ya está pasando con el clima, lo que ha entrado en el sistema, ha afectado el ADN y está proyectándose hacia las generaciones que vienen. Esa es una cosa, eso es lo que se están haciendo con las comunidades, con la educación, con el Ocean Cleanup, con todas estas cosas de filantropía para ayudar a proteger. Pero hay un elemento importante que considerar y que es lo que sucede de ahora hacia adelante con todo lo que no se ha vertido al mar. Yo me pregunto, por ejemplo, en el avión, ¿alguien pensó en los tenedores, en sus platos de comida, si eso se va a reciclar? No. ¿Alguien guardó eso para llevarlo de vuelta a sus países para reciclarlo? No. Tú sí, ya, supe. A lo que voy es que yo sé que suena ilusorio, como imposible, pero yo creo que aquí, cuando hay una enfermedad, uno la atiende. Esto está atentando contra los derechos básicos a la vida. Entonces, el plástico debiese ser simplemente ilegal. Cambiar todo y decir, esto no se puede producir más. Y esas 100 empresas que se ven beneficiadas con la producción y los miles y miles y miles y millones de personas que viven de esto, que tendremos todos que buscar otras formas de hacer las cosas. Ya todos nos acostumbramos al plástico, todos vivimos con el control remoto, pero hay 8 billones de toneladas en el mar que todavía pueden servir para lo que hablaban de, no sé, que tenemos hoy día. Yo creo que no hay ninguna excusa. Y mi última pregunta, o sea, mi pregunta en realidad, ¿qué se opondría? If plastic were illegal, any of you would be against that? No. So that is the message to take to Canada. We can adjust. We need to learn new ways of living, but we can't continue the way we are doing things. Acá hay un acuerdo mutuo, completo, unanimidad. Gracias. ¿Alguien va a responder la pregunta de ella? ¿No? Yorana, Maururkia Koruatatoa, gracias por venir a la invitación de Rapa Nui a la conservación marina y protección del mar en contra del plástico. Mi nombre es Ana Pacarati Garrido, activista, fundadora de la Organización Única de Protección y Conservación Marina, quien TAPU se llama, ayudó mucho en lo que es hoy en día la proclamación del área marina costera protegida de múltiples usos y de uso exclusivo para la etnia Rapa Nui. Me gustaría también apoyar a lo que dijo Sebastián Jankovic respecto a los trabajos que se han ido realizando, que no fue fácil convencer a la comunidad, porque el mundo político, el mundo gubernamental no toma atención a eso porque no les conviene económicamente. Entonces tuvo que hacerse un trabajo con la comunidad, trabajo que no fue fácil. Esos logros se hizo gracias a nosotros mismos y porque tenemos conciencia y porque nacieron grandes personajes aquí en esta isla que impulsaron el tema de la conservación marina
y el cuidado del medio ambiente, una de las grandes, que agradezco al cielo su existencia, que llevó a este Rapa Nui por más de 20 años hasta el día de hoy a ser lo que es hoy, limpia, sin basura, cuidando el medio ambiente, se llama Mamá Piru. Y su organización, que sin gracias a ellos, a Cacaca, quien acompañó a esa mujer, que murió en el mar por cáncer al cerebro, por el tiempo que ella usaba su vida, desde que abría sus ojos hasta que lo cerraba en la noche, sacando el plástico y la basura oceánica. Esa mujer murió haciendo lo que a ella más le gustaba, limpiar nuestro océano, para el futuro de nosotros. Mami Piru, Mauro Yacoe. Y al otro personaje que quiero agradecer, y que no lo mencionó Sebastián, muy importante, estuvo a la par en cada movimiento, en cada actuación, en cada salida para afuera que hizo y logró Tapu respecto a concientizar a la gente de Rapa Nui, en sacarlos para afuera para que vieran otras artes de pesca, para que conocieran el mundo de la contaminación y que nosotros estábamos en el ombligo del mundo sin ver lo que sucedía afuera. Que habían otras cosas que podíamos utilizar en esta isla, que podían haber otros sistemas de recoger y ver la manera de cuidar nuestro océano, nuestros peces endémicos. Tanto preocupados por la economía del atún. El atún es un visitante que viene a dejar sus hijos acá porque esta es una zona de crecimiento y alimentación. Pero ¿quién es el que tengo que preocuparme? De Minanúe, del pez loro, endemismo, costa. Ese es nuestro endemismo. Gracias a una gran institución que siempre estuvo a la par hasta el día de hoy y que nos fue mencionado por ti, Sebastián Yankovic, Católica del Norte, Maururu, que Acorúa, por trasladar a toda la gente a estudiar a tu universidad, por mostrarle el mundo fantástico que hay para cambiar el arte de pesca, por ayudarnos a nosotros como científicos a decir, hey, no esperen a nadie afuera, ustedes mismos tienen la solución. Maururu, que Acorúa, Carlos Gamer de SMOI, gracias a ti, Carlos Gamer, porque si tú no hubieses insistido en que nosotros acá teníamos un gran mar, nosotros nunca hubiésemos vuelco nuestras miradas a nuestro mar que se estaba perdiendo. Maururu que acoge Carlos Gamer, Maururu que acoge tu equipo enorme, Jaime Aburto, Maururu a todo el equipo de SMOI, de Católica del Norte, por llevar a todo este mundo a lo que es hoy en día. Área marina costera protegida de múltiples usos y allá a National Geographic Pristina Seas, Maururu y Alex Muñoz por financiar al mundo Rapa Nui para que conociera otras cosas. Maururu y Orano. Muchas gracias. Ana Pacarati, muchas gracias. Aquí tengo una tercera pregunta aquí. Disculpe, teníamos tiempo para 3 y fueron las 3 manos que se levantaron primero. Lo siento, hoy vamos a tener que cerrar porque me dieron tiempo para 3 y queremos también quizás contestarlas y ahí seguimos en los paneles siguientes o en los coffee breaks. Gracias. Kia ora nā tātou te whārerehanga I te ihana. Tō te kāinga, kia ora. Kia ora tō Rapa Nui, tātou te whārerehanga ki te ihana. Est-ce qu'il y a un traducteur qui pourrait traduire à Monsieur Claudio ce que je souhaite lui dire? Tangata no te huri tōku manaa, mō te. Traducir lo que estoy diciendo. Maruru mai te tāwana, maruru pere ki tēni, te whaatupu te hanga whārerehanga no tātou iku nei, ki Rapa Nui nei. Simila tō tātou wānanga, e tā ako toi te reko noroto mai te reko paamutu, noroto mai te reko tahiti, te reko uhiwa, tātou te ihana. Koa te ngākau tō tātou whārerehanga. Koa tātou ke reko, te reko o te eihere, o te plastik, te reko hoara no te maumotu. Polynesia, Tuamotu, Galapagos, Nauru, Tuvalu, Hoea mātou ruto I te whanahonga. E he nua koreka, e he nua rai ngaro I ruto I te emo matai te haramaine. Monsieur Claudio, je vous remercie de votre
votre intervention de fin. Mais là où j'attire Y votre attention, quiero monsieur atraer su Claudio, atención, señor c'est Claudio, sur sobre el hecho que hay 147 millones de habitantes que están en riesgo de evacuación. Y en estos 147 millones, me parece que somos parte de ellos, las islas del Pacífico, islas de la Polinesia, las islas de Tuamotu. Soy alcalde de la comuna de Makemu. Makemu está constituido de 11 islas y en estas 11 islas hay poblaciones que viven y también tenemos Focaraba, Orotua, Aguiroa y son islas en las que viven poblaciones, habitantes y el tema de esta cumbre existe desde hace muchos años, 1972, y hoy día si contabilizo, hace 42 años que estamos hablando, 42 años para encontrar soluciones. Encuentro que somos incapaces de tomar decisiones en favor de las poblaciones 42 años después, poblaciones que están enfrentando un riesgo de evacuación. Un pueblo desarraigado es un pueblo que se muere. Un pueblo que se muere es un pueblo que ya no tiene lengua. Un pueblo que muere es un pueblo que ya no tiene tierra. Estoy pesando mis palabras aquí delante de esta asamblea. Mis hijos, nuestros hijos, no estarán aquí para decirles qué es lo que ustedes hicieron durante estos años. Ustedes fueron incompetentes, incapaces. ¿Y para el beneficio de qué? Del dinero. Porque les pregunto, ¿un pueblo puede morir por el beneficio de la plata, del dinero? Y, señor Claudio, ¿cómo podemos llamar la atención de la comunidad internacional? No es un pequeño alcalde que va a llegar a sacudir las grandes potencias de este mundo. Nosotros hemos vivido la semana pasada depresiones en la Polinesia. Todos los desechos de las grandes potencias llegaron a nuestros lagones. Hacemos el esfuerzo de limpiar nuestros residuos, pero ¿para qué sirve limpiar nuestros residuos si los grandes contaminantes de este mundo nos tiran su basura encima? El poder de la comunidad internacional es decir, basta. Muchas gracias. Muchísimas gracias por el tiempo. Vamos a ser bastante cortos. No, ¿cuál es tu nombre? La que habló primero. No escucho. Mahani. Muchísimas gracias. Entonces vamos a dar aquí la posibilidad de contestar. Bueno, hubo mensajes muy específicos. Entonces quizás a dar a Sebastián la palabra, también a Claudio, y ahí abrir si alguien más quiere contestar muy rápidamente, desafortunadamente, porque me hacen las señas del tiempo. Bueno, tal vez solo comentar que el proceso de conservación marina en la isla ha tenido mucho tiempo. Lo que yo mostré aquí solamente fueron los aportes que ha recibido de manera oficial Coronel de Tebaicaba, pero obviamente reconocemos que han habido más aportes en los años anteriores de distintas universidades, de distintas ONG. Y quería mandar un abrazo a los traductores. Gracias por seguirme el ritmo, sé que no fue algo fácil. Maurur. Sí, yo agradezco las preguntas.
Quisiera decir que estoy totalmente de acuerdo con lo planteado, la tragedia que pasa, tal como señalé, hay hoy un peligro existencial para estados insulares, y no solo para estados insulares. Hay un porcentaje importante de la población mundial que vive a 20 metros del nivel del mar. Ahora, frente a esto hemos logrado muy poco. Una cosa que se ha logrado es establecer que los baselines no se pueden mover. Y eso crea un espacio de negociación en el sentido de tener derecho a los recursos pesqueros, a recursos mineros. Eso no es nada al lado de la sobrevivencia de un país, pero estoy señalando que eso se ha en este momento logrado. Hoy día cualquier intento de tomar el mar territorial, incluso aunque se haya desplazado hacia adentro el baselines, no va a tener éxito porque eso fue establecido en un informe de la Comisión de Derecho Internacional, que es un órgano en vinculación con la Asamblea General de las Naciones Unidas. En segundo lugar, también se ha logrado el tema de señalar la necesidad de solidaridad internacional. No obligatoria, pero se ha puesto en el radar, incluyendo el tema de reparaciones recién, tarde, sin llegar a finalizarse. Pero ese es un proceso importante, porque las islas del Pacífico y los estados costeros más afectados no son responsables por la emisión por la destrucción del medio ambiente, que no solo es una amenaza a su existencia desde el punto de vista hipotético, sino que es real eso. Entonces, el tema de las reparaciones, eso no es un tema fácil para ciertos países, y modelos parten con ayuda voluntaria que señala que no reconocen una obligación, pero hay digamos así, un movimiento en la dirección de obligatoriedad. Después, en la sesión que va a haber en julio, en mayo, de la Comisión de Derecho Internacional, se van a ver otros impactos desde el punto de vista de los derechos humanos y derechos de las personas, incluyendo, por ejemplo, el derecho a la nacionalidad, etcétera, etcétera. Esto no resuelve los problemas, desde luego, y creo que todos estamos con el tremendo impacto y sacrificio existencial que ha tenido esto. Pero quizás esto también es un impulso hacia el plástico, para que no tengamos simplemente que ser mudos espectadores de otra tragedia que se está desarrollando tremendamente ante nuestros ojos. Y quisiera decir, desde el punto de vista político, esto no es solo un tema que confronta a los países en desarrollo con los países desarrollados. Es cierto que la gente que está puesta en una situación de vulnerabilidad es más afectada, pero la proliferación de plástico afecta a la universidad en su conjunto. Y creo que hay que pensar creadoramente en la utilización de instrumentos como litigio dentro de los países desarrollados. Reflexionaba yo, por ejemplo, sobre el tema del litigio en el sentido de la provisión de tabaco en algunos países, en que hubo una acción interna que fue muy efectiva en algunos países. Para resumir, creo que tenemos que confesar la debilidad que ha habido en enfrentar fenómenos muy importantes y existenciales. Creo que tenemos que tener un sentido de vergüenza, pero un sentido de vergüenza que se transforme en solidaridad, y buscar que esa solidaridad no sea una expresión de caridad, pero una expresión de responsabilidad y de violación de derechos hacia quienes han sido impactados por este fenómeno que ni siquiera ellos han causado. Muchas gracias.
Thank you. So, just from a manager's perspective, especially from a large-scale marine protected area, these sites are so large they have to be established in Temas muy legislation. difíciles So de poder establecer la legislación, sé que generalmente tenemos que trabajar en este nivel, política de alto nivel, a lo que tratamos de poder hacer lo nuestro y lo que he podido notar en estos paneles, aun cuando son maravillosos, hay hay un lado que es muy importante también de destacar. Hay abogados internacionales que son importantes, pero tampoco saben lo que está sucediendo en la superficie y viceversa. Y también debemos recordar que podemos tener todas las ideas y tener la intención de que vayan a suceder, pero estas deben efectivamente suceder en una jurisdicción, en un lugar, sea esta un gobierno local, un gobierno estatal, federal, internacional o en alta mar, donde estamos todos tratando de averiguar por qué las personas están apuntando y diciendo y culpando al otro. Creo que este es el concepto de la gestión. Es simplemente un marco y necesitamos recordar que esto debe efectuarse y debe llevarse a cabo en lugares. Para eso debemos crear relaciones entre esas personas y recordar esta porción. O vamos a estar hablando de alto nivel todo el día y tener gente maravillosa que trabaja en programas en la superficie, como lo hemos visto, pero si no hay un escalamiento hacia esa reciprocidad, podríamos estar aquí 4 años siguiendo, hablando acerca de muchas cosas, pero con el sentido de que estamos haciendo mucho, pero llegando a ninguna parte. Como si estuviéramos en esta rueda que sigue el hámster, donde vemos que hay mucho esfuerzo, pero... Agradecer a nuestros panelistas, excelente proposiciones, bueno, conocimiento, desafíos, hemos hablado aquí. Quería agradecer a todos y todas ustedes que han participado también y ahí pasar la palabra. Muchísimas gracias. Para todos los panelistas, sobre todo también para Georgina, ya para la voz de nuestro pueblo que se hace presente hoy en día acá en esto que nos convoca. Agradecemos a los presentes. Viene ahora la hora de almuerzo, sé que todos están cansados, por favor respetemos el tiempo, ya para las 14 horas, no, pasado, disculpen, una vez terminado el almuerzo, retornar acá. Por favor, no olvidar devolver los audífonos para que los podamos reutilizar en lo que queda de esta jornada. Sí, correcto, gracias. Bueno, invitarlos también a visitar el stand, ya va a estar ubicado solo durante lo que queda de este mediodía, a la hora de almuerzo, así que los invitamos a visitarlos. Hay bastantes propuestas que tienen directa relación con el cuidado medioambiental y el desarrollo sostenible. Así que los invitamos a pasar al pabellón de los stands. Y agradecer nuevamente a nuestros panelistas y a nuestra moderadora y al público también por participar de esta segunda mañana de la cumbre Líderes del Pacífico Rapa Nui 2024, protección de los océanos y el desafío de la contaminación por plásticos y microplásticos en la región. Maururu, y nos vemos al retorno del almuerzo.
Ka ara korua ingawa e Ka mataita I te nene o te aone Iwa I mai ai rima e te atua Mo tatou te koura tere Y Orana Comunidad de nuevo con ustedes en el segundo día de la cumbre de líderes del Pacífico contra el microplástico. Interesantes paneles ayer en la tarde, interesantes paneles hoy día durante el transcurso de la mañana, pero ya estos paneles dirigidos plenamente a planteamientos concretos cómo reducir los plásticos en el océano y con una convocatoria de calidad que, como sabemos, viene no solo de la Polinesia, sino que de diversos lugares del mundo, tanto del ámbito científico, cultural y social. Comenzamos entonces con la noticia, con las informaciones, con la delegación de Naciones Unidas, que está presente en esta cumbre y claramente es notorio por lo que ustedes están viendo en mis cercanos. Mucha bandera de cada uno de los países y en las mesas ya distribuidas con un gran trabajo municipal en referencia a eso. ¿Qué pasa con Naciones Unidas, Isa y Orana? Orana Flor y Orana Comunidad, efectivamente esta cumbre es organizada por Rapa Nui, pero con el apoyo de las diferentes oficinas de Naciones Unidas, no solo entregando información, sino también generando alianzas y lazos con las islas y con su comunidad para apoyar el avance en soluciones. Es en este marco, por ejemplo, que organizaciones locales de jóvenes preocupados por el medio ambiente y el cambio climático han estado realizando gestiones para recibir el apoyo de UNICEF y avanzar con sus propuestas ligadas siempre a la educación. Paolo Mefalopoulos, que es el representante de UNICEF en Chile, nos cuenta el papel de las nuevas generaciones en este cambio. Me reuní con dos grupos de jóvenes de acá y estamos explorando posibilidad de colaboraciones específicamente sobre un curso de verano que están haciendo aquí los jóvenes y ver cómo podemos colaborar nosotros como UNICEF apoyándolo a nivel técnico y ayudándolo a encontrar sponsorizaciones para que se pueda hacer y así combinar los elementos de cambio climático a nivel global con lo a nivel local. Las islas y Rapa Nui son vulnerables a las consecuencias del daño del plástico, por lo que para Georgina Braga, que es la representante residente en Chile para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, destacó las acciones y el trabajo que la sociedad civil ha sido muy importante en materia de residuos y reducción de residuos. El tema del cambio climático también, Chile es un país muy vulnerable, Rapa Nui especialmente vulnerable, hay un tema de incendios, uno tiene que pensar en el tema del plástico, en tema de resiliencia. ¿Cómo es que se hace en relación a la isla un empoderamiento comunitario? Un empoderamiento de la comunidad para contraer el cambio climático, para poder tener los temas de agua y reducción de residuos como con una visión global y no una visión individual, porque van a ser las mismas personas, ¿no? Entonces no podemos separar un tema con otro y creo que esto se va caminando. Aquí tiene una sociedad civil muy fuerte y creo que ahí hay un rol especialmente para las mujeres a jugar. Sabemos que las mujeres tienen este rol de cohesión social y aquí en Rapa Nui hemos visto bastante el trabajo de las mujeres y creo que ahí hay una mina de oro con quien podemos trabajar. Hay que destacar el trabajo de las mujeres, que aquí somos mayoría en este caso, es muy importante y se ha visto también que a través de los microempresarios, los emprendedores aquí en Rapa Nui también tienen un gran nivel de cohesión. Uno de los trabajos principales que realiza Naciones Unidas es generar espacios de diálogo que lleven a la solución de los problemas y está ahí la importancia de la presencia de los representantes de estas diversas oficinas en Chile, aquí en Rapa Nui, Flor. Así es, Maumeñot Caíña y Orana Corúa y Heroria tu y te Jorane y te Bananga, na Corúa con Oroa y te Roero Nueno te Naciones Unidas y tu me quita tu Caíña y Hakata que Amayena, Raujuru Pija Oro te Roa en Naciones Unidas y Ha Uay Mutua y te Roena o te Angane y Kiteroa era mo Pua y Terima, te Hauha o te Rawahanga, Bananga Joena y Kimena Natangata y te Roera Penille, y te
ea mo piri o te roaero o te hinua peira tōna tangata no hanga I runga I te kainga. E araua e piri roa ki ro te roaero o te taure rea mo hakatika moho a ro te roaero o te hapi, o te trau hapi mo poe mo tanoai mo angariwariwai I te roa nei. E te koa e tiuka ene wananga maiena aia kora kuenta pai I te roara iati I re peira I te roa nei I tatou I te kainga rau huru me ina hera waa ina kaitu mei a mo hakatika riwariwa I te anga. E I tōna roara I te kea ai I te rahira o te ngawi e anga maiena I te hakake o te ngawi o tatou kainga e anga maiena e hakatika e o maiena. Me hauha o ro te roa nei o te Naciones Unidas, hiui e te hiwaha, mo noho ai, mo wanangai, mo aamuai, e mo hakatika riwariwa I te anga pe mo aka ahoena. Así es, Flor. Efectivamente tenemos entonces ya la certeza de cómo está avanzando esta cumbre. Y por supuesto también tenemos no solamente científicos, también hay interés de los medios de comunicación, un interés tan alto que tenemos a Radio ADN acá en la cumbre con 3 personas, 2 periodistas más un control, y por primera vez se está transmitiendo directo desde Rapa Nui. Interesante tema, Irdam. Muy interesante, Flor, porque es un hito histórico de Radio ADN Chile, quien está presente en esta cumbre como medio oficial de radio y que sale a través de su señal online. Recordemos, y también ADN que tiene se transmite también en Rapa Nui. De hecho, mucha gente se ha acercado a la oficina de Radio ADN donde están transmitiendo, diciendo que ellos escuchan normalmente su programación y están muy pendientes de lo que está ocurriendo. Así que pudimos conversar. Además de eso, Flor, hay que precisar que hay un programa en vivo que está saliendo a través de la Cumbre de Líderes del Pacífico, que es Tu Nuevo ADN, llevado a cabo por Andrea Obaid, quien es conductora y además es presidenta de la ACHIPEC, de la Asociación de Periodistas y Comunicadores en Ciencia. Pudimos conversar con ella y bueno, primero que nada declaró que está muy contenta de poder participar en esto y que para ellos es un hecho histórico, un hito histórico el poder estar presente en el territorio como medio radial oficial de la Cumbre de Líderes del Pacífico. Bueno, además estamos muy contentos como Radio ADN, somos la radio oficial de esta cumbre y marcamos un hito en la historia de todos los años de la radio porque por primera vez transmitimos en vivo y en directo desde la isla. En el año 2008 habíamos estado transmitiendo un partido del Colo-Colo, pero acá hicimos un programa, hicimos mi programa, Tu Nuevo ADN, y he podido entrevistar a muchas personas, con el subsecretario del Ministerio de Medio Ambiente, con Daniel Bass, por ejemplo, de la OPS, estuvimos con Paulina Aldunce, del IPCC de la ONU, que ella escribió el informe, también con científicos. Entonces estamos felices porque también nos damos cuenta que muchas personas aquí en Rapa Nui escuchan ADN y podemos llevar toda la información mundial acá a la isla. Así que gracias por la oportunidad y por supuesto saludamos a todos quienes nos escuchan en Rapa Nui en las señales de ADN. Señales ADN a nivel mundial a través de su señal online y también en sus distintas emisoras a lo largo de todo Chile y también en Rapa Nui. Ahora a las 3 de la tarde hora local y a las 5 de la tarde hora continental se va a llevar a cabo y la transmisión oficial del programa Tu Nuevo ADN llevado a cabo por Andrea Obaid. Betty. Así es, na koroa con oroa te hua aye te roa nei o te cumbre koa ina ko mana uno peni ko tunga pu o koena rau huru te nu I tu mai mohoa I te vea a ro te roaero o te erario o a ro te roaero o te teata I te hora nei na koroa con oroa I te puoko o te nuu ene periodista kuia taona ingoa ko Andrea Obaid aia hakatika maiena I taana anga ro te teata Kamiarea I te roa toni ingoa a pipe ni ye ADN Tu Nuevo ADN kuia kamiarea korori huru ke atme pero ko tu wana ngope ane me titika te koa o te roa nei ta ura I tu me ta tu kitkainga ta ura I ta noai mo ero te me nei mo ngoro amai mai atire
te roa nei o te ngā mene ka anga nei I te hora toru, hora pae, hake ia tire te roa no ta ananga anga mai ena. Rau huru te ngā taipiri I noho I nune wananga hoa tuena ia anga mai nei I te roa era mo haka I te manau o te taino. Kei tua matou ki rā roa, pehi wā ka hoen pe mo he tuu, pero hau hari aria I te roa era kora wa mai am wananga mai, ko mahia mai I to ana manau, ai a takoa ko te ke apeni rau huru tangata noho I tatu kainga, rau e hakarongoena I te roa era o te radio ADN. Así es, Flor. Entonces, ¿seguimos con la cumbre? Por supuesto que seguimos con la cumbre. Estamos complicados con esto del micrófono para acostumbrado además a emitir este noticiario desde el estudio de la radio. Así que lo importante en todo caso es que estamos con ustedes y estamos en esta maravillosa exposición ya a esta altura de la cumbre. Y por supuesto agradecer la audiencia no solo de Radio Manuqueta, sino también del canal Mataote Rapa Nui. En este contexto, lo dijimos ayer, lo reiteramos hoy, un trabajo interesante no solo en el interior del gimnasio, sino que en los patios y con una esculturas tremendas y, escuchen bien, realizados por con microplástico y plástico por los alumnos de la aldea educativa del Colegio Católico Marcia Llorana. Llorana Flor, exactamente, porque las nuevas generaciones están participando también de la cumbre de los líderes del Pacífico, donde los colegios de la aldea educativa del Colegio Católico presentan a través de una exposición que han realizado con desechos recolectados durante limpiezas de borde costero con plástico y microplástico. Los invito a escuchar las palabras de, por una parte, Tiare Tepije, alumna del tercero medio del Colegio Católico, quienes realizaron la exposición de una ballena hecha con elementos de plástico y microplásticos. Dar a informar que nosotros también estamos al tanto de la situación de la contaminación y que queremos dar un aporte a esto a través de un animal que no suele verse tanto acá en la isla, pero que es importante y normalmente siempre es contaminada por la basura y los microplásticos, y queríamos representarlo a través de esto. Y es como un orgullo haberlo terminado y eso, es como en un equipo. Por otra parte, Getú Barrientos Tuqui, alumna del Liceo Aldea Educativa del tercero HC, también nos comenta acerca de la escultura que hicieron ellos con microplástico y plástico de una tortuga. El problema que hay con el plástico hoy en día, porque al final es difícil saber que tenemos ya una isla de plástico 50 veces más grande que nuestra propia isla y hay que tomar conciencia, reciclar, reutilizar y hacer todas esas cosas porque al final el plástico nos afecta a todos. Bueno, esto es lo que se ha podido visualizar mediante estos días. Hay exposiciones también, hay cuadros, hay obras de arte, hay una expo también donde hay stand, donde participan instituciones que están en esta cumbre para poder visualizar toda la problemática de lo que generan los plásticos y microplásticos en nuestros océanos, Betty. Peira maua na koroengaro ane te hua aye I tera hira o ngā ingo ene tu mene ki tatu kainga. Moha ere moho a rote ara nei I tu mei ene nuena o te cumbre e te kea tatu tuko a I te anga o tatu ngā poki. He rotu u ki ngā poki ena te rau tu a ko hapi riwiriwa I te roa ene ko te kea tuko a paurote a wā I matahiti anga e hoa tuena e tu roa raua ki te roa ero titi o te waikawa munu mo runu I te roa ero te ingo microplástico he plástico. E oho ki te roa I te roa peni hei te roa ne o te cumbre tau mei e ranga poki he anga he oho a ai manu ero ro te waikawa e ante iahi a moroa tu te honunu nui e tai kuhiro hiro ai taura ko here a I ngā me e plástico eno o I rewa eno titi te henua te paoraha o ira te hauhaa o te ngā poki nei e ki mai nei ko ngaroa e raua ko I te e raua penei ngā atiene tu ki te roa mo I moanga e haka mai taki mo o ira ngā ingo nei to me raua I haputu ai I angai I haka mai ai
Tenehene o tenga konane mo iangai e te hua ai tato o tato kainga o te taina o te mtu anu no te hari tawana nu no te kakoe ha u nei o te roa nei o te honga o te mana ara o iangai hai roa era hai hanga hai mahatu mo te ke ai e kwa papa ai tu mei na tato he noa maitaki he noa here i ro te a tātou hau haari ari a te anga e rotu atu ki te ngā poki nei haka take ai i te roaena o te rauanga. Flor? Y seguimos con la cumbre, por supuesto. Básicamente ahora desde la mirada de qué ha pasado con los paneles. Ya hemos hablado de la decoración, pero también hay mucho que decir de la ciencia y de los planteamientos básicos de esta cumbre. ISA, la lucha contra el microplástico y el cuidado del ambiente ha estado presente en cada una de las ponencias. Efectivamente, interesantes temas fueron tratados ayer en la primera jornada y durante la tarde de la Cumbre de Líderes del Pacífico. La ciencia está unida con los conocimientos tradicionales. Esos fueron el centro de la conversación y las presentaciones realizadas por los especialistas durante la tarde de ayer. Para Milton Aguas, quien es director de desarrollo de gobierno municipal de la Santa Cruz en Ecuador, de la isla de la Santa Cruz, dijo que lo importante es saber qué se quiere para el futuro del planeta, más que quizás solamente hablar del plástico. Hay que lograr que esa participación colectiva de la sociedad sea efectiva y hay que lograr que las instituciones sean lo suficientemente fuertes para poder aplicar un nuevo modelo de desarrollo, porque no es solamente cuestión de los plásticos, es qué es lo que tú quieres hacer con el planeta y qué quieres para la vida de la gente. ¿Quieres mantenerte manejando unos parámetros economicistas que normalmente son los que se utilizan para el desarrollo de empresas unipersonales, o quieres una sociedad feliz, una sociedad que utilizando el conocimiento pasado, el conocimiento que te genera la ciencia, utilizando la política y utilizando la tecnología moderna, puedas lograr la eficiencia y la aplicación efectiva de medidas que te conduzcan, por ejemplo, a un modelo de desarrollo económico sostenible en el tiempo. Melissa Taitano, a su vez, que era navegante y profesora, explicó a la comunidad asistente a este encuentro cultural que se ha enfocado en la educación de los saberes ancestrales en los jóvenes en su comunidad, realizando un trabajo en pro de las nuevas generaciones. Esto es en la isla de Guam. En primer lugar, tenemos en la academia a cambiar, ¿no? Por cientos, bueno, unos 300, 400 años, hemos mirado al conocimiento indígena como que no valora, ¿no? No es importante. Pero la realidad es que los valores culturales de nuestra gente indígena, de las islas, son los que nos sostienen, los que nos hace sobrevivir esos tiempos, ¿no? Y entonces tenemos que dar la oportunidad dentro de la academia a enseñar a través de lo que sea. Para nosotros sería navegación, pero lo que es la práctica indígena, tenemos que dar apoyo a esas personas. Así es, tenemos que dar apoyo a esas personas, como decía Melissa. La ciencia y el trabajo que se está realizando para dar solución a nivel de gobierno fueron los temas presentados y conversados durante la tarde de ayer. Betty. Así es, na coroa te huaye, te hauha o te vanangani, hatu mañana ngano nei aroteroa era ite tupuna, ano y aroteroa era te ciencia, aroteroa era política, aroteroa mo tano ai mo hoai o te angani. Oira te hauha o te hakarahan o tatu o te horatu aiera e aquacoro e bahia mañana. Hauha maramarama me ite au aroteroa era o te tupuna. Mara ranganu iai ina tereke ko te tere no era oira te vi o te roa nei o wam i un mani te rongo ai roara o i te rawa academia ko te ke a i te roa peni ina he haka hau haa i te hua ai o i te rau huru
no hanga o te tangata ko te roa ere ki ero te pueblos indígenas raua e te ke aena e o ira te roa o te me nei mo tano ai mo ai i ki te roa era o te pemua ka hoena o te hinarere e u i te roa hapi i te ngā poki, i ngā noho hanga tua iera, mo tano ai moanga mo hoi e raua pe mo e ro te raua roa era e tu tēnei ro te roa era te raua akademia i te tere hanga a ro te waikawa, kuia te roa era raua e anga e oho mai ena, e ka rua kui te ae ia pene katoru a huru, e hanere, ka maha hanere, tau e anga e oho ena, nuu ena, haka noho ena i te raua motu, ina he i te angiangi pai e te tahi ao, ina he toma cuenta, ina he aaru i te mana uero tunu uera, haka te reai moanga ai i rote roane. Así es, Flor. Conocimiento ancestral, interesantísimo. Y a propósito de eso, el conocimiento ancestral va tremendamente ligado a la cultura, por supuesto, y en ese mundo se mueve la relatora de Asuntos Culturales y Derechos Humanos de Naciones Unidas, que se encuentra en Rapa Nui desde el martes y que desde el minuto en que llegó a la isla ha mantenido diversas reuniones con organizaciones culturales. Un tema interesante, María José. Yorana Flor, así es, porque desde el martes hasta hoy jueves, la relatora de Naciones Unidas para los Derechos Culturales, Alexandra Tantaki, apenas arribó a Rapa Nui, mantuvo reuniones con organizaciones y grupos culturales, entre ellos Academia de la Lengua, de la Educación, de Artesanías, Artesanos, Ballet Cultural, entre otros. El miércoles se llevó a cabo una reunión en Catipare, instancia en la cual los asistentes pudieron tener tiempo y de forma privada con ella para expresar sus necesidades. El objetivo de su visita es relatar un informe oficial de acuerdo a cómo podría aportar para las políticas en cultura. Como exitosa, expresa Valeria Pacarati, facilitadora indígena Rapa Nui, quien contó el objetivo y de la visita de Alexandra Tantaki. Relatar un informe oficial de acuerdo a cómo podría aportar ella para que las políticas en cultura en Chile tuvieran mejor desarrollo, ¿verdad? Se cumplieran de mejor forma. Estuvimos durante toda la mañana, ella hizo una presentación y luego les dio un espacio a cada uno de forma privada para que pudieran exponer los representantes de las academias de lengua, de la educación, de artesanía, artesanos, los ballet cultural, etc. Y fue muy enriquecedora para ella. Luego de eso hicimos una visita oficial al parque, que es la arqueología más grande, digamos, uno de los patrimonios más grandes que tiene Rapa Nui. Por lo tanto, había que visualizar el peligro en el que se encuentra hoy día. Y ella hoy día termina de hacer su informe, el cual mañana es presentado a primera hora en La Moneda como referente de lo recogido in situ. Durante la tarde, termina de redactar el informe preliminar, el cual es presentado mañana al Gobierno de Chile con las recomendaciones determinadas de la información recolectada en su estadía en Rapa Nui. Betty. Nakorua te mahi oe ko te kea i te ukaeni haere o meiena mai Muria Valeria Pacarati i tu mei i tu mahana pitiera kore wa i te hora nei matu ero atuena mai te honga o te mana ai tu mei ko piria ki te hoa ai ra huru hoa ai eni pirieni ro te waha no te Catipare i te roa era o te nuutarai mo ai o te hakatere hanga no hanga tatu i te noa akademia o te re o nuhare hapiena nuu ori aia i o mai ai muhi o i te noho hanga o tatou i tatu kainga pehe tatou te kea nei ngoro anei hapa nei tatou wanga i tatou hauha tupuna pehe ha mai nei anei tanoro na roa mo ha mo hapa o i te kainga kuia te hauha o te ukanei ka hoena ai hianga i te parau i rote roa era pehe ai i ngaro ai pehe ia i te keaena mo ai ki te ngapu o koe no o hautire i te roa era i te taana wananga
pehe ahí an hakatika y rote roa era con oro ahí y tvananga o te tangata tatu kainga ka hoena nai y te rota tu pemu a pehera me y ohuai cuídame Seguimos ahora porque el museo tiene un nuevo horario desde el 1 de abril, Irodam. Así es, Flor, tal como tú lo mencionas, porque hay un nuevo horario para el museo que comienza a correr desde el 1 de abril. ¿Cuál es el horario? De lunes a viernes desde las 9 hasta las 5 de la tarde y el sábado desde las 9 hasta las 12:30 horas. Como siempre, los domingos se encontrará cerrado el museo. Vamos a escuchar la voz de Tukura Tuki, quien es trabajador del museo y nos cuenta acerca de esta información muy vital y muy importante, uno de los sitios más visitados por todos los visitantes y quizás también por muchos de los asistentes y expositores de esta cumbre. Hada te mahana monire, he puro te mahana tapati, mai te monire ki te mahana pae, mai te hora iwa o poa, ki te hora pae o te ahiahi. Mahana hopu, hata noa, mai te hora iwa o poa, ki te hora kai te afa. Y ahora en Acorúa queremos anunciar desde ya que desde a contar del 1 de abril del presente año, el Museo Antropológico Padre Sebastián Engler tendrá un nuevo horario, lo que incluye la apertura del día lunes y mientras que el domingo permanecerá cerrado. Es decir, de lunes a viernes la sala de visitación estará disponible desde las 9 de la mañana, media hora antes de lo habitual, a las 9 va a abrir y cierra a las 5 de la tarde, horario continuado. Los días sábados abrirá desde las 9 de la mañana hasta las 12:30 del día. Y el domingo, reitero nuevamente, permanecerá cerrado. Yorana Maururu. Ahí está la información entonces con respecto al horario del museo, nuevo horario y ya lo saben, desde este lunes 1 de abril comienza la nueva programación y nuevo horario del Museo Rapa Nui. Betty. Aquí te hua aye ko monoa te hora hahata o te hare hapa o tupuna o tatou mai te monire ki te mahana pai. Tōna o pani e hata ena mai te hora iwa o te poa ki te hora pai o te ahiahi. Ina rau e puru i ro te hora e ro te kai he hata noa mo hamata korua mo wananga ki korua no turitaina e tu umaiena ata koa. Aka i te atu peni e mahana hopo e hata ena mai te hora iwa o te poa ki te hora kai o te awha e peira ahiahi purua e mahana tapati ko a ko purua. Haka mana uatu te ohanga ki rā kona ina koe ko ouhou. Kuia te hauha nei mo haka i te korua ki no tato aina, tatou tato e angana ki te roa aina turita i tatou ka inga. Flor? Así es. Y cambiamos de tema para comentarles que por primera vez se iluminó el Ajo Uriata en color esta vez. ¿Cuál fue el color? Azul, en conmemoración del Día del Autismo. ¿Cómo estuvo eso, María José? Porque el 2 de abril unas 30 personas se reunieron en Caleta Jangapico en el Ajo Uriata, el cual por primera vez en Rapa Nui se iluminó de azul en conmemoración del Día de la Concientización del Autismo, una condición del neurodesarrollo, actividad liderada por la Fundación Autismo Rapa Nui, la cual Graciela Rioroco, directora de la Fundación Autismo Rapa Nui, quien realizó el siguiente llamado a cumplirse la ley 21.545. Que nos llama a concientizar, sensibilizar e informarnos de autismo, ya que recordemos que el autismo no es una enfermedad, sino que es una condición para toda la vida. Así que invitamos a toda la comunidad que nos quisiesen acompañar en ese atardecer, para así esperar también la iluminación de este Ajo en color azul, para llamar la motivación a de que se hable de autismo todos los días, que nos concienticemos y que estemos preparados, porque el autismo puede llegar a cualquier familia del mundo. Pero asimismo también ayer en la reunión y encuentro en este lugar también era para enviar un mensaje al gobierno, porque la ley de autismo, que ya tiene un año ya que entró en vigencia y no se está implementando de bella forma en varios temas. Entonces, la misma comunidad autista, a través de todas las agrupaciones que existen en Chile, estaba llamando y está llamando a marcha nacional para este fin de semana y el próximo,
para así hacer una especie de presión silenciosa a que el Estado y el gobierno de turno respete los derechos de las personas autistas y sus cuidadores y se cumpla la ley 21.545. Así que estamos muy agradecidos de la convocatoria que tuvimos ayer, sobre todo a las familias que siempre nos están apoyando. La inclusión es tarea de todos y todas, y una comunidad que se informa, lucha y normaliza esta condición, Betty. Así es, nakuro e te huaye ko te ke ai tu mahana nei I hakapura I te ahuriata ai mori moana, ngā mori nei hakapura nei te roa era tapura I te roa o te maioi he tu nei girungi tatu ngā poki. Te roa nei e ki nei autismo, ta e peni e maiuio a po he vaiko he rā au he ora. He roa tu I roto ona noho hanga a ia ka hoera ka mera. O ira ngā me nei mo haka ingiangi peni I airo a tatou I rungi tatou motu muha u ke raua. Nā tawa ona pua ko haka tere o te roa nuku nei o te nganu nei o te ngamatua nei ai nei te raua ngā poki penei I unga mei nei te rongo a ro te roa e ro tāpura o te reitire 21 piti a huruma ho pai hanere maha huruma pai kuia te roa nei o te rei nei noho ena me ena anga ena moa te hua ai. Tatou tora toa iera o hoinga kake ina tatou papa ina tatou matua kai ki mai pehe ananga I angarina korahi a I tu no hakatiu he angia I tatou peni aroa he ta poki e hoena aroa he an hakatika o ira ngā me nei ha u nei ki ngā matua tatou nei no mai nei I tatou kainga. Flor? Y nos vamos reiterando por supuesto nuestro agradecimiento a los auditores de Radio Manuquena y a quienes nos siguen por el canal Matao de Rapa Nui. Por supuesto, la audiencia siempre se agradece, Maururu. Y con el compromiso de seguir reporteando no solamente lo que está sucediendo en la cumbre, sino todas las noticias que circulan y ocurren en Rapa Nui. Agradezco, por supuesto, al equipo, gran equipo, Maururu. Y a ustedes desearles una muy buena tarde. Nos volvemos a ver y escuchar mañana, pero desde el estudio de Radio Rapa Nui. Yorana, Maururu. ¿Y el dueño de uno de estos estacionamientos?
Maitaki, Tengo Ino, Oteao Tatoa. ¡Bajan boles de plástico! ¡Oh, hey! ¡Oh! Luego de este emocionante video realizado por los niños, nuestros niños, queremos dejar con ustedes a las niñas. Vamos a hacer una pequeña pausa, nuestros niños se están preparando. Pero mientras, y para... Ya. Vamos a subir. Les vamos a agradecer que tomen asiento y que, bueno, en honor a quienes nos van a venir a acompañar y van a dar inicio a esta jornada de la tarde, mantengamos silencio. Quizás podríamos... Ok, ahora sí, vamos. Bueno, entonces para dar inicio a esta segunda jornada del segundo día de cumbre que nos ha reunido aquí en Rapa Nui, queremos invitar y dejar a todos ustedes en compañía de los niños y niñas del Colegio Público Lorenzo Baeza Vega. Un fuerte aplauso para ellos, que nos van a acompañar con su baile y su música.
Kamauterongo te Taukitere bahere bareimi o te kainga o te rapanui o rapanui i roto i te koronui o te kainga kata kata kaera kata pura era ai ki ahi o te aringa ora o te pito te henua i roto i te koronui o te kainga kata kata kaera kata pura era ai ki ahi o te aringa ora o te pito te henua para uta pura hakaro te ariki o tu matua ko marei puma au ma o hira panui o te pito te henua o te taimana o te moana nui akiva para uta pura hakaro te ariki o tu matua ko marei puma au ma o hira panui o te pito te henua o te taimana o te moana nui akiva rongo te rongo rongo kauki te rewa here ware miro o te kainga o te rapanui o rapanui kamau te rongo rongo kauki te rewa here ware miro o te kainga o te rapanui o rapanui i roto i te koronui o te kainga kata kata kaera kata pura era ai ki ahi o te aringa ora o te pito te henua i roto i te koronui o te kainga kata kata kaera kata pura era ai ki ahi o te aringa ora o te pito te henua para uta pura hakaro te ariki o tu matua ko marei au ma o hira panui o pito te henua o te taimana o te moana nui akiva e moana nui akiva Ya, kamau kamahia tereva. Kamahia tereva.
Más fuerte ese aplauso, por favor. Ahí está el futuro de nosotros y realmente el objetivo de la convocatoria y el trabajo de todos los presentes por el cuidado de nuestros océanos para dejárselos a ellos. Por favor, nuevamente fuerte un aplauso para quienes en un próximo futuro nos representarán aquí y en diversas partes de nuestro mundo. Bueno, y con esta exquisita energía entregada por nuestras niñas y niños, queremos dar comienzo al foro político de alto nivel. Para finalizar con la declaración conjunta de líderes del Pacífico para la protección oceánica. El panel se compone de los siguientes momentos. El primero es perspectivas en políticas públicas de protección oceánica. El segundo momento es la lectura de la propuesta de declaración de la cumbre. Luego entraremos de lleno al foro político y la declaración común. Para moderar el panel invitamos a la embajadora señora Carla Cerasi, directora de Política Multilateral del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Bienvenida. Yorana, muy buenas tardes a todos. Señor Subsecretario de Medio Ambiente de Chile, señor Maximiliano Proaño, señor Alcalde de Rapa Nui, Tabana, Pedro Pablo Petero Emuspaoa, señora María José Torres, coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Chile, embajador Luis Vallas, señores embajadores, miembros del cuerpo diplomático, señor delegado presidencial, señor presidente del Consejo de Ancianos, señor presidente del Consejo del Mar, representantes de organizaciones indígenas aquí en Rapa Nui, alcaldes y otras autoridades provenientes de diversos países del Pacífico y de otros países, amigas y amigos de Rapa Nui. Es para mí un gran honor estar hoy acá en este panel número 6. Como dijeron nuestros amigos acá, mi nombre es Carla Cerasi, soy la directora de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Y este panel número 6 reviste una gran importancia porque nos estamos acercando a conocer cuáles son los distintos momentos que estamos viviendo y cuando nosotros como equipo organizador acordamos tener este panel, pensamos que debemos centrarlo en convocar a las máximas autoridades de países del Pacífico y otros líderes para exponer sus perspectivas sobre políticas públicas de protección oceánica. Entonces, el objetivo central de este panel va a ser establecer un espacio de diálogo y colaboración que permita la elaboración y adopción de una declaración conjunta de líderes del Pacífico para abordar así la contaminación por plástico y microplástico en el océano, así como para impulsar acciones concretas para la protección oceánica en la región. Tenemos el gran gusto de recibir a un selecto panel de panelistas que van a estar con nosotros, acompañándonos, y permítanme presentar en primer lugar al señor Gastón Tonsang, alcalde Tabana de Bora Bora. Por favor, si nos puede acompañar aquí en el escenario. En segundo lugar, quiero invitar a la señora Lana Tetuanui, honorable senadora de la Polinesia Francesa ante la Asamblea Nacional de Francia. Luego quisiera invitar al señor Mathieu
Nalumisa, ministro de Gobiernos Locales de Fiji. A continuación, quería pedirle al subsecretario de Medio Ambiente de Chile, don Maximiliano Proaño, que nos acompañe. Yes. A la coordinadora residente de Naciones Unidas, la señora María José Torres, que por favor nos acompañe también. A nuestro estimado Tabana, el alcalde Pedro Pablo Petero en Monspaoa, si nos puede acompañar también. Y para comenzar este panel vamos a iniciar le voy a pedir a la señora Lana Tetuanui, honorable senadora de la Polinesia Francesa ante la Asamblea Nacional de Francia, si ella pudiera comenzar con sus palabras. Merci. Je voudrais avant tout saluer l'ensemble des Saludar el autorités conjunto de las en autoridades en sus grados e igualdades, porque en Buen Vendedor hoy día corro el riesgo de olvidarme de algunos, particularmente mis primeros saludos van al jefe de esta isla, el alcalde que nos acoge. Y a través de este saludo y mi agradecimiento quiero asociar el conjunto de los saludos de Polinesia que llegaron con fuerza. Incluso el alcalde está con nosotros. Gracias por la acogida. Y gracias, habla con nosotros, muchas gracias y aplausos también para la logística. Vivimos un momento muy importante, vivimos un momento intenso y en particular tengo cierto orgullo hoy día. Me disculpo con respecto a los hombres, pero tengo cierto orgullo de ser mujer hoy día. Aplaudamos a todas las mujeres, a todas las mujeres. Porque el mundo está evolucionando, el mundo está cambiando y algunas decisiones necesitan el aporte, el pequeño toque femenino, incluso si no le gusta mucho, pero yo lo voy a decir igual. Fui electa desde el 2001 en Polinesia Francesa y hasta ahora. Entonces tengo una casqueta de Polinesia Francesa y también fui elegida en CMA desde el 2015. Entonces tengo la doble jineta francesa. Eso es importante. Hemos aprendido mucho desde ayer y muchas cosas se parecen. Hacemos todos esfuerzos en cada una de nuestras colectividades, en cada una de nuestras comunas del Pacífico, pero pienso honestamente, Rapa Nui, que es la fuerza de nuestra cultura la que está aquí. Y pienso que es el pitón que nos reúne hoy y es con eso que vamos a lograr hacer avanzar las cosas. Para volver al tema,
Es importante para nosotros sostener este procedimiento de Tamanat Rapa Nui. En todos los casos se trata para nosotros, para los que trabajamos, sobre todo los alcaldes. Se trata de llevar el mensaje adquirido hoy, primero hacia nuestros países, hacia nuestra colectividad. Es una colectividad francesa, también está Francia por encima. Compartir las dos jornadas que hemos vivido, primero con nuestros dos electos de la Asamblea aquí, de nuestro Tabana, y por qué no ir a solicitar el apoyo de esos conceptos elegidos de Polinesia para llevar en conjunto también nuestra resolución para lo que viene. Voy a tener una gran tarea llevando esto hacia Francia, porque encima de lo que hemos hecho, va a haber que solicitarle a todos los estados, esa es política pura. Va a haber que decirle a los allá en Francia, que estamos aquí, que hay 3 colectividades francesas en el Pacífico, la Polinesia Francesa, la Nueva Caledonia, Wallis y Fortuna. Pero asegúrense que voy a ir allá el lunes y sabré cómo decirlo. Se los puedo asegurar. Estoy feliz de vivir este momento inédito con las autoridades de la ONU. Ya hemos ido a la tribuna de la ONU. Entonces, es un poco como una casa. Desde el 2018, 2019... Pienso que esta vez, para otro tema, podríamos, pienso, y le paso el control de nuestros electos locales, pienso que podríamos tener una unanimidad de parte de la Polinesia sobre ese tema. Pienso y cuento con vuestro apoyo también para llevar la voz de la Polinesia. Estoy mirando nuestro embajador de Francia, porque cuando se habla de Polinesia Francesa, de nuestras colectividades del Pacífico, evidentemente estamos hablando de Francia. Y entonces estoy llevando los colores de Francia con orgullo, pero también todos los otros estados tienen que tomar su responsabilidad, asumir su responsabilidad. Ayer dijimos que hace años que estamos hablando, pero hay que tener el valor y la voluntad política para para llegar a la acción y dejar de hablar solamente. Y estoy contando con el poder femenino, el poder de las mujeres aquí presentes y que tienen este poder con el apoyo de los hombres para que esta lucha llegue a tener éxito. Y como decía, para hacer una metáfora bíblica, esta historia es la de David y Goliat, porque tenemos que contar con con todas las potencias para ayudarnos en esta lucha contra los microplásticos. Muchas gracias por su contribución, la contribución de todos, y el llamado de Rapa Nui es acción. He escuchado el llamado de nuestro Tabana de esta mañana. Hace falta continuar y perpetuar mi deseo como senadora hoy en día. Muchas gracias. Merci beaucoup. Ahora tengo el gusto de dar la palabra al señor Mathieu Nalumisa, ministro de Gobiernos Locales de Fiji. Señor ministro, tiene la palabra.
formal way of saying is Mbola Vinaka. Before I start my presentation, I'd like to take this time to sincerely thank the organizers for this event, especially the representative that is here with us, the good mayor of Rapa Nui, fellow brothers and sisters of Rapa Nui and Vanua, Whenua, the land of Rapa Nui. Je voudrais remercier Rapa Nui pour tout cet événement. Merci pour votre accueil et merci de tous les représentants. These 3 days that I've spent here at Rapa Nui is very important one as delegation from Fiji, as also from your friends that are traveling from the other side of the Pacific. Because your presence here, our presence here, con su presencia, con nuestra presencia acá, sharing the common bond that we have, compartiendo lo que tenemos, el amor común que tenemos, that you all committed, es una muestra de que ustedes están comprometidos con esta causa, con esta buena causa. Es una lucha para poder garantizar la posibilidad de eliminar el plástico, todo el plástico del océano. Fiji is about 7,000 kilometers away from Rapa Nui. Estamos casi a 10.000 First lander here on the first day. millas de Rapa Nui. It's like I am home. Pero aún así me siento como si estuviese en casa. Homesick because No siento esta nostalgia de mi hogar, porque estar hablando aquí es como si estuviese hablando con mis hermanos y mis hermanas, hospitality that they've shown. gracias a la hospitalidad que he sentido de parte de todos When you ustedes. go back, we'll be going back with a lot of good memories. Y cuando me vaya me voy a llevar muy lindos recuerdos. Así que estaba tocando yo el ukelele esta tarde. Soy muy bueno para tocar ukelele, ¿ah? En mi hogar también lo hago. I think the essence of our summit Y is creo very que important nuestra because presencia en esta it affects all of us. cumbre sirve para entregar un mensaje muy It's importante now para becoming todos. a global issue. Se está transformando en It's un no longer tema mundial. An island issue from where we come Ya from. no es It's un a tema global solo de donde issue. yo vengo, sino que es un tema Back at home, global, I am the Minister mundial. of Housing and Local Government. I look after all Y me municipalities, tengo que preocupar de all the todos 13. los We ministerios. have 11 towns and 2 cities in Fiji. 11 pueblos y area that una we're cantidad trying importante también de ciudades. to address right now. We're trying to change the mindset of our people back at home in how best can we live. Para tratar de lograr poder vivir en el mejor lugar que podamos. Y para eso, ¿qué debemos hacer? ¿Qué es lo que debemos lograr para poder disfrutar nuestra vida en este So it's planeta? something that I think for us that are here, He estado pensando en esto our desde ayer y commitment, quiero decir que nuestro compromiso, nuestra pasión to have a good voice together, because para if we poder did it unir, mutually, aunar todas nuestras then our big voces y brothers and esfuerzos, sisters up there considerando que will somos listen to us. todos hermanos y It's que good that we debemos hacernos have a escuchar body that is here, the UN that is going to take our voice forward, y poder make transmitir our voice nuestro mensaje para que nuestra voz sea escuchada be y al heard menos by all, by the world body as sea well as by all the big producers, los manufacturers of plastic. productores de I just want to plástico share a quienes few nos things about escuchen. what we Hay have dos done cosas que back quiero around decir Fiji. respecto de lo que hemos hecho I en think, Fiji. I think one of the presentations, Creo first que en una de las presentation this presentaciones se mencionó algo morning, there similar. was one of the Tiene que ver the recommendation con las proposal was recomendaciones, that una propuesta, because it's a global porque problem, es un problema there global must be a global solution to it. y por lo tanto se debe tener una solución global y creo que And todos en I'm eso also estamos de very interested acuerdo. on few things that was also Hay dos mentioned cosas in que the- también se han in the mencionado presentation in the morning. That is, en la mañana. there must be a combination of Debe ser global, una combinación de lo que es global, global action, acción as well as global, local action. como también acción local. So we do not rely only on global No solamente action. tenemos Must que dejarlo also de la mano de la acción make global, our sino que presence también felt tenemos que at hacer home. que se sienta nuestra presencia We como need si estuviésemos to en review casa. Necesitamos laws dar a conocer that we las have back at leyes home. que nos permitan y nos hagan Fiji, we have sentir a estar lot en of casa. En Fiji big rivers and streams. tenemos varios ríos, varios Whenever it arroyos, rains, y most cada of vez these que llueve, la plastics, mayoría de most este of these plastic plástico balls are washed down to the ocean. llega al océano a través de los ríos. So this is something that is very Esto important es for all algo of que es us. muy importante And para also we've todos. learned in our one of the presentation earlier that Y en una 80%, presentación close to anterior 80% of aprendí y carpets me quedó that claro are que el left in the ocean 80% de las tapas que llegan al océano de la basura es el 80% de plástico y que podemos hacer
desde nuestro propio esfuerzo, desde nuestros hogares, desde nuestras ciudades, de nuestros pueblos, qué es lo que podemos hacer para poder abordar este tema, este problema. Y lo que podemos hacer, y lo que es parte de nuestra misión, es quizás dar a conocer nuestra jurisdicción, nuestros temas jurídicos, cómo nosotros lo hacemos. En Fiji, si nos enfocamos en la historia, todo lo que ha sucedido, nuestra participación en convenciones, porque ha habido muchas convenciones anteriores, incluso hemos estado también, pero algunas lecciones hemos podido extraer y algunas acciones concretas. En Fiji, en el 2019, en la convención, al igual que también los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Por lo tanto, debemos revisar, y hemos revisado lo que hemos hecho. Ahora hemos revisado el uso del plástico. Hay una ley que está ya en efecto desde el año 2020. También hemos mezclado el uso de lo que es el plumavito, la espuma, para usar, por ejemplo, nuestros platos de comida. Y estoy mencionando esto porque todas las acciones que han estado orientadas a solucionar han requerido de la revisión de nuestras leyes, de lo que estamos haciendo, y estamos tratando de generar otras más para poder atender este tremendo problema. Hay algo que también quiero mencionar, es cómo podemos hacerlo de mejor forma. La legislación sabemos que es muy importante. Por ejemplo, evitar botar envases de plásticos en cualquier parte. Son algunas cosas que yo he podido aprender también. Estos últimos días también he podido aprender varias lecciones. Les decía yo que debe haber una solución global. Es algo que también nosotros, y se había mencionado anteriormente, desde la Polinesia Francesa se había mencionado una vez, que nosotros sacamos algo, también el resto tiene que hacerlo. No solo las personas de un solo sector, sino que todos tenemos que hacernos dueños de este problema. Y debemos demostrar que tenemos las estrategias de poder atacar este problema. No solo uno, dos o tres personas, sino que todos nosotros debemos hacernos los dueños de esta situación y afrontarla con esa actitud. Debemos acordar todos juntos como islas del Pacífico, países pertenecientes a esta isla, acá en esta cumbre. Creo que eso es muy importante. ¿Y qué nos podemos llevar de acá? ¿Qué nos vamos a llevar de acá? Necesitamos llevarnos planes de acción, muy importante. Debemos volver a casa, conversar con la gente de allá, con las autoridades, con los líderes, y debemos asegurarnos de que les asesoremos y les contemos lo que se debe hacer a través de lo que hemos aprendido en esta cumbre. Hablar sobre el tema es algo que nos debe convocar, y les decía ya que debemos tomar propiedad absoluta de esta discusión y de todas las presentaciones que hemos podido escuchar a través de estos 2 días, lo que hemos visto en esas presentaciones, y desde ahí generar las mejores estrategias que creamos posibles y mejores en nuestras respectivas naciones. También hemos podido presenciar otro tipo de lecciones, y una de ellas es que nosotros, como naciones del Pacífico, debemos saber que es muy importante considerarnos un sistema del mundo. Un porcentaje importante de nuestro patrimonio, el 10%, proviene del Océano Pacífico.
dependemos del océano como un medio de supervivencia. Es algo que todos debemos tener claro y asegurarnos de que lo que se ha debatido de manera seria, de alguna manera va a volver a nuestras comunidades, naciones, aldeas, para poder compartirlos con el resto. Todas estas historias nos van a acompañar con estrategias que queremos implementar. Así es que creo que todos nosotros hoy debemos pensar que es hora ya de hacer, de implementar las acciones, dejar de hablar tanto y hacer más. Es el momento de asegurarnos que la acción o las ideas o cualquiera sea la estrategia que tenemos planificada, podamos llevarla a cabo e implementarla. Y también quisiera aprovechar de transmitir cálidos saludos desde donde yo vengo, del primer ministro de Fiji. Fiji es donde comienza todo. Los invito a todos. Vengan a visitarme a Fiji. Tratemos de evitar el uso del plástico tanto en nuestro hogar como en otros lugares. Quiero agradecer a la gente de Rapa Nui, a los organizadores, por habernos recibido durante estos 3 días tan calurosamente. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. Y ahora le vamos a dar la palabra. Quisiera darle la palabra al señor subsecretario. Buenas tardes a todos y todos. Quiero partir saludando a todo el pueblo Rapa Nui. Es mi primera vez acá y la verdad me han acogido de manera formidable. Felicitar al alcalde y a todos quienes han estado involucrados en la organización de esta cumbre. También a todos los presentes, al destacado panel. Hoy lo he repetido respecto a la importancia que esta cumbre suceda aquí y en este momento, en cuanto a que la de tomar acción concreta a los gobiernos del mundo en materia de contaminación por plásticos. Y también en este momento, es tan importante que suceda aquí y en este momento porque justo en la previa de la 4ª ronda de negociaciones a nivel global. Como lo decía el ministro también de Fiji, el desafío que tenemos es de tal magnitud, es global, pero las soluciones pasan en gran medida por cierto, contar con los instrumentos que estamos haciendo para abordar esta problemática. Como Ministerio de Medio Ambiente estamos tomando diversas acciones que permiten abordar tanto esta problemática como lo que se denomina la triple crisis, la crisis climática, la crisis de pérdida de biodiversidad y la crisis de contaminación que afecta nuestro ecosistema, que afecta la calidad de vida de las personas y que tiene una escala planetaria. Hace poco, el año pasado, nuestro Congreso aprobó por fin contar con un servicio de biodiversidad y áreas protegidas. Las áreas protegidas es un desafío que teníamos pendiente. Como país contamos con un 43% de nuestra zona marítima económica exclusiva protegida, con alguna categoría de protección, y con un 22% también de nuestro territorio protegido. Pero el gran desafío que tenemos es protegerlos efectivamente, con planes de gestión, con recursos adecuados, con fiscalización, y en eso justamente estamos abocados, y contar con este servicio de biodiversidad también nos va a permitir cumplir con ese anhelo. Aquí específicamente en Rapa, al Consejo Local del Mar, el trabajo que venimos desarrollando para justamente en el área marina por ustedes, por el Consejo,
que justamente en proceso y este periodo, el tratado en Latinoamérica, en aspectos como la participación ciudadana, como la participación en materias ambientales, como la información también, el lenguaje claro, también a tiempo, y también en cuanto a justicia ambiental. Y aquí, de hecho, tengo, diría, una primicia que darles hoy, porque recibí la buena noticia hace un par de horas que en materia de defensores y defensoras de derechos americanos, a nivel latinoamericano, lamentablemente en nuestro país, la noticia que después de un largo trabajo que hemos llevado a cabo con el Ministerio de Justicia, tenemos un texto de acuerdo y vamos a contar con un protocolo prontamente. A fin de mes es la COP, la Conferencia de Partes de Escazú, y por cierto vamos a poder presentarlo en mayor detalle. Gracias. Pero son también muchos los instrumentos que uno puede destacar, la verdad, en Chile podemos destacar que hay asuntos en los cuales hemos logrado en materia ambiental acuerdos de Estado y que son políticas de Estado. Un rol importante que nos corresponde ahora como Ministerio de Ambiente es implementar la Ley Marco de Cambio Climático, que fue aprobada en el gobierno anterior y nosotros estamos implementándola, que por ejemplo nos plantea, fuimos el primer país en vías de desarrollo en plantear la carbono neutralidad a más tardar el año 2050, también la resiliencia climática, plantea además descentralizadamente cada región del país y cada comuna del país debe contar con su plan de acción para implementar, y ese también es un desafío. Somos un país que, como lo sabrá quizá mejor que nadie, Rapa Nui, el pueblo Rapa Nui, muy centralizado, y el desafío de tener una ley que centraliza la acción climática, la verdad es que es muy, muy importante. En materia de economía circular también tenemos instrumentos que contribuyen a abordar de mejor manera la problemática de contaminación por plásticos. Estamos implementando la ley de responsabilidad extendida del productor, artículos eléctricos y electrónicos, y esto nos permite también abordar de mejor manera y que sean los privados quienes producen, quienes emiten estos contaminantes, también dar cuenta de cómo van reciclando, cómo van valorizándolos con metas claras y también con gestión y por cierto con involucramiento. Nosotros hemos puesto mucho énfasis en la necesidad de involucrar adecuadamente a los recicladores de base, por ejemplo, también y implementar también la implementación que sea con perspectiva de género. También la ley de plásticos de un solo uso, también estamos implementándolo del sector gastronómico, del delivery. Los plásticos de un solo uso se han multiplicado, son los plásticos que tomando acciones concretas no es suficiente. Aquí, como lo dijo de hecho nuestro presidente Gabriel Boric para la promulgación de la Ley Marco de Cambio Climático, que decía aquí o nos salvamos todos juntos o nos hundimos por separado. Requiere acciones coordinadas entre la ciudadanía, entre la sociedad civil, entre los estados y entre los distintos sectores de la sociedad. Y por eso avanzar en un tratado, en una gobernanza, así como mencionaba anteriormente la triple crisis. En materia de cambio climático contamos con la Convención Marco, contamos con el Acuerdo de Escazú. En materia de crisis de pérdida de biodiversidad también contamos con la Convención de Diversidad Biológica, que también el año 2022 se pudo firmar un importante acuerdo respecto al marco global de biodiversidad que pone metas importantes. Al 2030 contar con el 30% del territorio y 30% del maritorio protegido. Como mencionaba anteriormente, nosotros en cuanto a mar ya cumplimos la meta, tenemos un 42%, en cuanto a territorio tenemos un 22% y por lo tanto nuestro compromiso ahí es avanzar a ese 30%, pero además proteger y garantizar la protección efectiva de estas áreas protegidas. Por eso contar en la tercera crisis, cuando uno habla de triple crisis, la crisis de contaminación, contar con un instrumento vinculante es tan importante, y por eso como país también queremos asumir un rol de liderazgo en este proceso. Tenemos una mesa de trabajo con Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Medio Ambiente para determinar nuestra posición país. A nosotros nos importa ser ambiciosos tanto a nivel nacional para también poder exigir, digamos, en el concierto internacional esa ambición en cuanto a las consideraciones que tiene que tener este tratado. En cuanto a la temporalidad también, nos importa bastante también alinear, ayer lo estuvimos conversando, tanto la declaración, pero por cierto también en las negociaciones del tratado vinculante, que se alinee con la Agenda 2030, por lo tanto poner metas al 2030 y las metas más, digamos,
de largo aliento, por cierto, requerirán más temporalidad, pero cifrar que una vez cerrado el tratado, por cierto, que haya metas también en los años venideros es muy importante. También que se asuma respecto a este tremendo desafío que tenemos, que es necesario una progresividad en cuanto a la implementación. A veces también por ponernos muy ambiciosos podemos causar también otro tipo de impactos o que no sea un instrumento efectivo ante la resistencia a implementar, y por eso también incluir conceptos como la transición justa en el proceso de implementación de un tratado vinculante para abordar la contaminación por plástico es muy importante, que los efectos sociales que tenga este proceso y laborales sean incluidos y abordados adecuadamente. Por cierto, también una perspectiva de género, así como un enfoque integral de derechos humanos también que debe contener este tratado. Son algunos de los elementos que nosotros como país vamos a defender en estas rondas de negociaciones, que hemos llevado un trabajo muy intenso ahí junto a Cancillería y que, por cierto, nos importa también seguir haciéndole sentido, digamos, a la comunidad internacional. Aquí quiero, para terminar, volver a destacar el rol que tiene esta cumbre en este contexto. La declaración que se saque de esta cumbre, por cierto, va a ser un antecedente muy importante para las rondas de negociación que vienen ahora, va a aportar elementos, va a aportar además, que también es algo que nos interesa defender, que sean los instrumentos de implementación que tengan cierta flexibilidad y pertinencia territorial, o sea, que no también por establecer algunos instrumentos tan rígidos, por ejemplo, para los territorios insulares no resulta aplicable. Son los principales afectados, por cierto, deben tener una consideración especial y ser especialmente ambiciosos aquí, y por lo tanto también lo que el texto de la declaración como llamado de alerta desde Rapa Nui y desde los territorios insulares, sin duda van a servir mucho para las rondas de negociación que vienen para el tratado vinculante en materia de contaminación por plástico. Así que volver a felicitar y agradecer a la acción tanto a nivel local como a nivel global respecto a una problemática que es urgente abordar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, subsecretario. Y ahora quisiera darle la palabra al señor Gastón Sang, alcalde de Tabana de Bora Bora. Let me just remind you that we have 4 minutes for each speaker. Thank you very much. Merci beaucoup et heureux d'être à vos côtés encore cet après-midi. Merci beaucoup. Muchas gracias. Es un honor estar con ustedes hoy esta tarde. Y hemos llegado a una observación muy clara, una conclusión muy clara. La contaminación por plástico y microplástico está en todas partes, en toda y en las profundidades de nuestro océano. Se volvió un problema planetario, un verdadero peligro para la humanidad y las generaciones futuras. Estamos muy felices de estar aquí, Tabana. Hemos respondido a su llamado de solidaridad desde Rapa Nui y he escuchado que estamos directamente expuestos a esta contaminación por plástico y microplásticos. Ningún continente, ningún país está libre de esta problemática. No podemos disociar el problema de la contaminación por plásticos o microplásticos con del cambio climático. Y lo que he visto hablando de cambio climático, si no respetamos los objetivos de no ir más allá de 1.5 grados, de grado y medio de aumento de la temperatura de los océanos, nuestros mares van a volver más ácidas. Y si disolvemos los plásticos, ellos se vuelven microplásticos mucho más rápido de lo que creemos. Entonces todo el mundo sabe que este nanoplástico llega directamente en el cuerpo de los seres vivos. Somos responsables
Tenemos que actuar muy rápido. Nuestra responsabilidad acá es de trabajar con nuestros gobiernos. Fiji nos mandó su ministro. Es un sentimiento de respeto, una muestra de respuesta. Hubiéramos querido que nuestros gobiernos nos manden un ministro para acompañarnos en nuestra lucha contra microplástico, pero tenemos voces muy fuertes en el Senado y contamos con el apoyo de nuestro embajador, que creo que hay que llevar nuestro mensaje mucho más alto al presidente Macron, presidente de Francia, para que la defensa del medio ambiente sea una prioridad para él. De acuerdo al principio de un planeta de Naciones Unidas, One Planet, a la eliminación del plástico. Hemos tenido algunos ejemplos en la mañana, que creo que habrán otros mañana, y es a través de conferencias como esta que podemos abordar este problema, que para mí es capital y que nos exige una acción muy rápida. Muchas gracias por recibirnos. Gracias, señor alcalde. Todo está perfecto. Pude organizar grandes eventos cuando fue presidente de la Polinesia Francesa. Tuvimos la iniciativa de crear el Grupo de Parlamento de Islas del Pacífico. Y la primera reunión fue en Papeete. Rapa Nui es parte de esta agrupación con Hawái y otros estados del Pacífico. Antes reuníamos solo los estados polinésicos del Pacífico. Creo que hay que ampliar las fronteras porque, iba a decir, no hay límite. Ahí está la tendencia de hablar de Polinesia, Meganesia, y pienso en nuestros amigos de Nueva Caledonia. Hay que hablar del pueblo Wana Ojigo. Es el vocabulario que nos conviene hoy en día, ya no hay fronteras. Y Tepito está aquí, y habría que tener la sede de este pueblo aquí. Y si hay que tomar una resolución, la puedo firmar aquí, señor alcalde. Tengo una reflexión para nuestra resolución. Si están de acuerdo, me acuerdo que muchas veces vemos que el camino final de los residuos plásticos es una combinación de plásticos en las playas, los ríos, los océanos. Y alguien dijo en su intervención, hay que ir al origen del plástico. ¿De dónde viene? Viene de los fabricantes, de plantas de fabricación de productos plásticos, pero hay que ir más allá todavía. Viene del petróleo, que es la causa principal de este cambio climático. Y tengo quizás una resolución que proponerle. Cuando compramos un producto, nos exigen poner una etiqueta con el contenido del producto. Yo pienso que mañana tendremos que exigir la composición del plástico en el embalaje del producto. Eso es muy importante porque los fabricantes del plástico tienen que ofrecernos soluciones de eliminación, porque hoy en día son los alcaldes, las colectividades locales que cargan con el peso de todo esto, y esto no es normal, y los beneficios van a otro lado, y nosotros cargamos con los gastos y el peso. Quiero proponer una resolución para que toda la cadena de responsabilidad sea involucrada, y si esta decía el alcalde, este evento va a marcar un giro en la historia, porque lo que reflexionamos hoy en día es para las generaciones de mañana. No queremos que nuestros niños vivan con contaminación de plástico y descubrir que mañana hay gente discapacitada por causa del plástico. Esto es una gran responsabilidad hacia las generaciones futuras. Hay que actuar ahora. Señor alcalde, voy a terminar
expresándole mi sentir personal en este encuentro tan rico en enseñanzas, intercambios, y leer esta declaración en cada fecha de Pascua desde hace varios siglos y desde la resurrección de nuestro Señor Jesucristo ha ocurrido un milagro, un renacimiento. El espíritu de la tierra y el espíritu del cielo nos piden que estemos conscientemente conectados con ella. Por mi parte, vivimos verdaderamente un milagro, y este se traduce por estar con ustedes, señor alcalde, y hablar con una sola voz por nuestra Madre Tierra Divina, que da la vida. Con ustedes y juntos estoy convencido de que podremos desde aquí en Rapa Nui, Tepito, formar parte de esta magnífica orquesta con una hermosa sinfonía dirigida por nuestro querido amigo, el alcalde Tabana Pedro. Le pido un aplauso para él. De instrumento de música del universo, para dar gracias a nuestra Madre Tierra, tomando la buena decisión de no aceptar más que ningún plástico venga a contaminar nuestro planeta. Esto será el pequeño proceso de pirólisis con valorización en energía de hidrógeno a nuestro planeta, maravillas en la Tierra. Yorana. Merci beaucoup. Ahora le voy a dar la palabra a la coordinadora de residentes del Sistema de Naciones Unidas acá en Chile, María José Torres. Que hemos rescatado como Sistema de Naciones Unidas, aquí somos un equipo grande, y me gustaría lanzar 3 palabras: acuerdo, urgencia, acción. Acuerdo, urgencia, acción. Acuerdo. De verdad les felicito. Le felicito al alcalde de Rapa Nui, al equipo que hizo esto posible, incluido el propio equipo de Naciones Unidas. Reconocer que nos hemos puesto de acuerdo en un momento que es muy difícil ponerse de acuerdo en el nivel global, así que de verdad muchas gracias. Como Naciones Unidas me siento feliz de haber sido parte de un espacio donde somos capaces de ver los problemas globales y con nuestras diferencias ponernos de acuerdo. Gracias. Y nos hemos puesto de acuerdo en que la contaminación planetaria, la triple crisis planetaria, tiene elementos de cambio climático, biodiversidad y contaminación. En este caso hemos analizado a fondo el tema de los plásticos y me parece que ahí hay un elemento clave en términos de la evidencia que presentó este foro, esta cumbre de líderes locales, donde hemos visto efectivamente qué significa la acción combinada y fatal de estos 3 elementos: cambio climático, pérdida de la biodiversidad y la contaminación por plásticos. Entonces, primer tema, creo que ha habido suficientes elementos. Muchas gracias. Segundo tema, urgencia. ¿Y por qué nos parece que es urgente? Lo han dicho todas las personas que hablaron, el subsecretario. Tenemos justamente a final de mes una ronda de la 4ª sesión del Comité Intergubernamental para el Tratado de Plásticos, y creo que aquí ha habido un acuerdo unánime, independientemente de la formulación y de distintos enfoques, que efectivamente tener un instrumento vinculante es necesario. Entonces, para nuestro secretario ejecutivo del acuerdo, realmente creo que el mensaje ha sido muy fuerte para que aquellos que están negociando por sus países hagan el mayor esfuerzo por recoger este testimonio y convertirlo en un tratado vinculante, salvando las distancias y acortando justamente aquellos temas que nos distancian, pero que es importante y es necesario. Me parece clave también que hemos destacado que este acuerdo no llega en el aire, sino que viene sumado a muchos esfuerzos previos desde el Tratado de París,
el Tratado de Basilea, el de Rotterdam, el que se acaba de firmar del BBNG. O sea que es un cuerpo del derecho internacional que nos falta, pero que complementa a otros, y por lo tanto no es tanto lo que hay que estirarse, pero hay algunos temas que sí que hay que abordar. Entonces, urgente ese mandato desde la cumbre, desde este espacio, para que nuestros negociadores hagan el mejor esfuerzo por ponerse de acuerdo, como hemos hecho aquí. Tercer tema, acción, lo que en inglés se llama walk the talk. También lo dijeron otros colegas, lo mencionaron, y ni la contaminación por plástico aprendí muchísimo, les agradezco. Me quedé impresionada por dos cosas. Uno, el cuerpo de conocimiento y el nivel de experiencia que existe. Entonces, gracias a todos aquellos que participaron como panelistas, porque hemos podido poner los abogados somos capaces de poner la palabra justa, pero si no tenemos el dato, es muy difícil argumentar. Ustedes dieron la oportunidad de poner esas cifras en términos de costos humanos, de biodiversidad, de futuro. Estábamos gastándonos el futuro. Creo que se argumentó muy bien. Creo que ahí hay elementos importantísimos. Y lo otro que me pareció muy potente, y que lo destaco porque es un tema que para nosotros como Naciones Unidas es también muy interesante, muy importante, es el tema del rol de las autoridades locales, trabajando juntas, en red y también con sus gobiernos nacionales. Entonces aquí creo que hay una oportunidad porque se ha dado esa combinación interesantísima entre esas autoridades locales y gobiernos nacionales que han sido concurrentes a esta cumbre de líderes, y por eso les felicito. Porque para poder tener un océano limpio, como se postula aquí, yo creo que nos hace falta entender que este problema que nos convoca a todos requiere soluciones locales, y por lo tanto creo que algo muy importante que pasó aquí también es que sin un océano limpio no vamos a tener tampoco seres humanos saludables. Estamos conectados. No podemos pensar que hay pockets sin contaminación. Creo que eso también ha sido una conclusión muy importante. Y por último, quizá pensar que hay mucho en marcha, pero la pregunta es, ¿estamos suficientemente coordinados? ¿Estamos aprovechando todas las oportunidades que existen de hacer más? ¿O estamos perdiendo un poco iniciativas un poco separadas y no llevadas a la escala que se necesitan? Entonces, quizá un punto de reflexión también para el sistema de Naciones Unidas, cómo podemos contribuir a que esas iniciativas que sí están haciendo la diferencia las podamos llevar a escala, y trabajemos con ustedes, con los líderes locales, con las entidades nacionales para hacerlo posible. Me parece que algo que se incluyó aquí, pero quizá requiera otra cumbre, es entender el papel del sector privado. Creemos que hay que convocar a las empresas, son actores importantísimos. Yo creo que son parte, obviamente, de este esfuerzo y seguramente unos de los actores más interesados en que esto también se desarrolle de la manera adecuada. Termino para decir que para actuar, algo muy importante desde la perspectiva del desarrollo sostenible, de la puesta en marcha y aplicación de los ODS, es mantener a las personas al centro de la conversación y darles espacios de participación. ¿A qué me refiero? Para conseguir avanzar al 2030 en la aceleración de las metas de desarrollo sostenible, aquí entendí que para poder tener un enfoque de derechos, la voz de las mujeres, la voz de los niños, las niñas, adolescentes, la voz de los pueblos indígenas no puede ser solamente un invitado a la mesa, sino tiene que participar en las conversaciones. Entonces, una invitación para que, si queremos hacer de verdad que esto que hemos discutido se convierta en acción, tiene que ser con la participación de verdad de todos estos grupos, porque no los podemos simplemente planificar sin invitarles a conversar. Y creo que esto ha sido algo muy valioso que salió de la cumbre. Sin más, muchísimas gracias, ha sido un honor ser parte de este trabajo. Yorana y Maruru. Muchísimas gracias a la coordinadora residente de Naciones Unidas, y ahora vamos a darle la palabra a nuestro estimado alcalde Tabana, don Pedro Pablo Edmunds Paua.
Yorana. Bueno, una vez más, alguien por ahí me preguntó, en una palabra, ¿qué podría salir de esta cumbre? Ya la tengo. ¿Quieres saberla? Rapa Nui SOS. ¿Les cuento todo lo que vimos ayer y hoy día para reforzar lo que acabo de decir? Una sola. Sabemos ahora que la ciencia nos confirma de que nosotros recibimos 50 veces más el plástico y microplástico que las costas de nuestro país. Sabemos ahora porque la ciencia nos lo confirmó. ¿Quiere otra noticia fea? Sabemos que más del 50% del plástico que nosotros recibimos viene de mi país. Viene de Chile, continente. Entonces, ¿es Rapa Nui SOS? Rapa Nui hoy día está juntando a sus hermanos, a las islas y a los países del Pacífico, del Océano Pacífico. Hoy día considerado el jardín del alimento del futuro, inmediato y mañana. Es urgente entonces limpiarla y cuidarla para que sustentablemente podamos garantizar ese alimento para el planeta. Sí, no si el subsecretario dijo que lo estaban protegiendo. Sí, obvio, eso está de más, si lo dijo el subsecretario. Si lo que necesitamos hacer hoy día es ir un paso más allá, es desarrollarla sustentablemente, no echándole basura, no contaminándolo, no destruyéndola, como la estamos haciendo hoy día. Este llamado de Rapa Nui SOS identifica a todos mis hermanos aquí sentados y a los países que los representan aquí. Los identifica, porque lo que nos está pasando a nosotros, la isla más aislada, extrema del planeta, ya le está pasando a ellos. Ya lo están viviendo. Estamos con acción. Nosotros accionamos, tenemos un plan de recogimiento del macro y micro basura todos los días. Un camión a la semana. Es lo que recogemos de nuestras costas hoy día. Es lo que nos alcanza a hacer. Porque los recursos no da para hacerlo más. Pero hay más. Entonces, acción sí. Pero necesitamos que nuestro gobierno tenga un plan regional, comunal, con recursos, para que empecemos a accionar sin perjuicio de las normas, porque ya sabemos que las normas es mínimamente una década de discusión. Sin perjuicio de las normas se requiere acción. Acción se necesita, recurso. Palabras dejémoselos a mis sobrinos Otuiti y sus compañeros de cámara, porque lo están haciendo muy bien. Pero los alcaldes necesitamos recursos para acción. Eso es lo que necesitamos. Pero también los alcaldes. Nosotros llevamos el anhelo, la aprehensión de nuestros ciudadanos, de nuestros citadinos.
El clamor diario de nuestros ciudadanos lo lideran las alcaldesas y los alcaldes. Nosotros ponemos y sacamos líderes de nuestros países. Los alcaldes mueven los votos en democracia para elegir a esos líderes. Pues aquí estamos los alcaldes en Rapa Nui, llamando a nuestros respectivos países y al planeta a que nos acompañen con la acción. Nosotros estamos en acción, pero nos falta más recursos y herramientas para esa acción, sin perjuicio de los acuerdos y de las normas. Tienen que venir, evidente. ¿Por qué? Porque es necesario el cambio de conciencia de las personas que habitan este planeta. Y la única forma de cambiar las conciencias es volviendo a kindergarten, a la educación. Pero sabemos que eso no es gratis. Cuesta. La mamá tía Jackie me viene a ver todos los lunes. Hetemónimo tenapóquimos api. Pásame plata para los profesores porque no tiene profesor. Y yo sé que mi colega tiene la misma situación. Banana tereo, sí, banana tereo porque en el deo están los códigos ancestrales que nos dicen moa, respeto. El acrónimo de MOA, M-O-A, respeto, es amor. ¿Estamos amando nuestra isla? Al menos en Rapa Nui yo sé que sí. ¿Pero estamos amando nuestro planeta? No. Porque hay quienes no quieren amar nuestro planeta. Somos este gran acuerdo. Es que Tuvalu SOS, Vanuatu SOS, Caledonia SOS, Filipinas SOS, todas las islas SOS. Galápagos SOS, porque ya ha llegado aquí. Hemos visto la foto, ya no es un cuento, es real. Entonces es un SOS. Ese es el llamado de Rapa Nui hoy día para el mundo. Es tiempo de acortar los tiempos de las conversaciones y discusiones y puntos de vistas, porque muchos de los países defienden a pequeños empresarios, y digo pequeños empresarios, pero tienen la billetera muy grande, defienden a pequeños empresarios de seguir construyendo desastre, como es el plástico. Un científico nos decía aquí, una empresa manda a fabricar plástico para sus productos en un país con un polímero distinto al otro país para el mismo producto. Y el científico nos dice, pero ¿por qué no acorten eso y hagan un solo polímero? Y así podemos hacerle un seguimiento. Podemos buscarle soluciones. En fin, la ciencia hoy día nos está abriendo los ojos. Gracias por estar aquí. A todos esos panelistas, buenísimos panelistas de excelente nivel y calidad que estuvieron acá, de que esto que nos está afectando lo estamos creando nosotros y de qué forma. Sabemos el origen y eso es lo que queremos empujar, mis queridos representantes de las Naciones Unidas, de mi país y de los hermosos países que nos representan aquí. Aquí está el embajador de China, embajador de Ecuador, embajadora de Perú, embajador de Francia, la embajadora de Japón. Están aquí representados Canadá, Australia. En fin, se me fue. Bueno, estamos aquí. La mente es frágil también, tanto concentración. Están aquí. Gracias, muchas gracias. Gracias por venir, gracias por estar presente, gracias por realzar este encuentro, este summit, porque Rapa Nui
ya llegó a un punto en que está clamándole al mundo SOS. Muchísimas gracias, Tabana, muchísimas gracias, alcalde. Y justamente me iba a referir a mis colegas del cuerpo diplomático que están presentes. Ellos también hicieron un alto en su agitada agenda en Santiago. Era una semana de muchas actividades y les agradecemos mucho por estar también el día de hoy acá. Y le voy a dar la palabra en primer lugar a la excelentísima embajadora del Perú en Chile, la embajadora Silvia Alfaro. Debería estar funcionando el micrófono. Muchas gracias, embajadora. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Excelentísimo señor alcalde de Eduardo Hermús, Paola, alcalde de Rapanui. Excelentísima embajadora Carlos Horacio, directora general de Asuntos Multilaterales de la Cancillería chilena. Excelentísimas autoridades de los estados y comunidades del Pacífico. Representantes, me animo yo a decir, señora parlamentaria, señores parlamentarios y parlamentarias, señora parlamentaria de la provincia francesa. Y aquí yo quería recordar el registro del alcalde que le agradece por la ley de embajadores y embajadoras. Y creo que es muy importante hacer la presencia femenina también. El Perú es presencia, honorables asistentes a este foro tan importante. El Perú es un país marítimo por su situación geográfica, es de 3.000 kilómetros de longitud de costa y desde siempre hemos tenido culturas antiguas que han vivido mirando a este mar precioso. Caral, Nazca, Paracas, Chancay, Mochica, Chimuqui, los incas, son las culturas antiguas que siempre han estado mirando este océano Pacífico y cuidando. Y hoy en día seguimos disfrutando y también tratando de cuidar este mismo océano. Pero como usted, señora alcalde, ha dicho, SOS Perú también. Nosotros también estamos con la urgencia de cuidar nuestro mar de lo que dicen los residuos de plásticos y microplásticos. Enfrentamos los desafíos que son los desafíos de la evolución a nivel global. El aumento del nivel del mar, la contaminación marítima, sobre todo la generada por plásticos y microplásticos, lo que hemos visto en estas diferentes ponencias, en la cumbre, la acidificación de las aguas, la pesca ilegal, la libertad de pez, a través de acciones conjuntas y decididas que debemos enfrentar para mejorar y están afectando la salud de los océanos. Estos desafíos requieren una decidida acción de la comunidad internacional. El Perú ha establecido a nivel nacional una política nacional marítima a 2030. No voy a extender sobre este asunto, pero también tenemos medidas concretas sobre el tema del plástico, sobre todo el plástico de un solo uso y de recipientes y envases, y también con relación a las bolsas de plástico, que son uno de los problemas mayores en el tema de lo que son los plásticos para residuos, envases y embalajes. También tenemos un trabajo muy fuerte en lo que son los residuos de neumáticos para el uso. En el campo de la urgencia, como mencionó María José, quiero agradecerle profundamente el esfuerzo que ha hecho con hacer el resumen tan brillante que ha hecho de estos días de foro. En el campo de la urgencia, el Perú ha tenido una labor muy importante, porque con Ruanda, en el año 2021, el Perú presentó una resolución de las Naciones Unidas justamente para abordar la contaminación por plásticos en los mares. Y a raíz de eso, se aprobó la resolución 514 para acabar con la contaminación por plásticos y lograr un instrumento internacional jurídicamente vinculante, que es lo que estamos hoy tratando de establecer a través del Comité Intergubernamental. Hoy
José y todas las partes concernidas en los estados, en todos sus niveles de gobierno, la academia, la sociedad civil, las organizaciones internacionales y de la Unión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, embajadora, por sus palabras y contribuciones. Y ahora tengo el honor de darle la palabra a la excelentísima embajadora del Japón en Chile, señora Takako Ito. Embajadora, tiene la palabra. Thank you very much. I would like to start by expressing my profound appreciation to the mayor of Rapa Nui as well as the community of the Rapa Nui, including the children and the women and the elderly people. Por esta hospitalidad maravillosa que nos han ofrecido estos últimos 2 días. También agradezco a las Naciones Unidas y también al gobierno chileno y a todas las contribuciones hechas por los que están acá. Japón también es una isla, es un país del mar y también nos preocupa mucho lo que sucede con los peces. El peligro que presenta o representa para el cuerpo humano. Así que quisiera compartir lo que ha estado haciendo Japón de manera interna y externa. En 2019 y 2020 adaptamos Japón las iniciativas marinas, que incluye a otros países también del mundo. Para Japón, no sé cómo se puede traducir acá en otros idiomas, pero tenemos MA es primero para la gente. Entonces, antes de adentrarnos al océano, tenemos que adaptar también, es un importante aspecto para nosotros. Actualmente hay 7% y un porcentaje importante se refiere al reciclaje. También estamos conscientes de que debemos segregar PET y también las tapas y también distintas formas de plástico, lo que va a ayudar al proceso de reciclaje. Esto también es importante de lo que sucedía. También hablamos de recuperación. Tenemos que recoger la basura que la nacional está entregando subsidios a los gobiernos locales para recoger esa basura desde el 17 al 90%. España en torno a eso. Y también decimos que no tiene que ser una tortura, sino que debe ser entretenido poder recoger la basura. Podemos llegar a tener un turismo limpio. Esto debe ser entretenido para el estudiante o para quien pueda limpiar junto a otras personas 15 quizás kilómetros. El tercero es la innovación y trata de reemplazar el plástico con otros materiales biodegradables y también poder diseminar o comunicar esta actividad con otros. También podemos hablar de productos alternativos a través, ¿cierto?, de los productos biodegradables. Hay sectores privados que tienen redes de operación de innovación para poder conformar estas alianzas de limpieza de los océanos y así utilizar nuevas tecnologías para reemplazar el plástico y el microplástico. Y en cuarto lugar también el empoderamiento para ayudar a otros países a lidiar con esta situación del desperdicio marino. La Agencia de Cooperación Internacional de Japón ha tenido una incorporación importante frente a la lucha contra este problema y también a la gestión que significa el aumento en el mismo. Está esta iniciativa marina donde apuntamos a capacitar gente para la gestión de este desperdicio. Ya hemos llegado a 25.000 personas que han sido capacitadas bajo ese programa, donde también queremos enviar voluntarios a los países respectivos. También podemos entregar asesoría para que manejen o que gestionen las plantas de energía u otras instituciones para que así no tengan que
incluir los plásticos y llevarlos al océano. Hemos también construido fábricas en Palau y en Tonga. También tenemos cooperación tradicional y hoy día tenemos centros regionales para la basura, el desperdicio marino. Hay información que está en línea y que se puede compartir a través de distintas plataformas para que llegue a todas las personas. Y finalmente quiero indicar algunas medidas importantes respecto de este problema en programas nacionales. Quizás al menos tenemos un video de 1 minuto que muestra cómo el plástico causa problemas en todo el mundo. O también podríamos en el transporte público también informamos la importancia de los plásticos, del daño que hacen. También directrices que nos informan cómo reciclar, cómo maniobrar o manejar el plástico, con materiales educacionales, particularmente para las escuelas, donde se tratan estos temas importantes. Quisiera también terminar y decir que el tratado de los plásticos que se está también negociando en Japón, esperamos somos miembros con un alto grado de compromiso y de ambición y esperamos colaborar lo antes posible produciendo una sociedad en la que no tengamos nuevamente que lamentar el ingreso de plástico al océano. Y también realizar acciones específicas. Quisiéramos trabajar en conjunto de acuerdo con las directrices que son instrumentos internacionalmente vinculantes. Muchas gracias. Thank you very much, Ambassador, for your words, for sharing your experiences. And now I am honored to give the floor to the Ambassador of China in Chile, Mr. Niu Kimba. Voy a comenzar felicitando al Ministro de Relaciones Exteriores, a las personas de la comuna Rapa Nui y a las Naciones Unidas en Chile por esta reunión tan relevante. En segundo lugar, quiero agradecer a Rapa Nui por su hospitalidad que hemos recibido por parte de todos los delegados. Y también le doy mi afecto a los pequeños bailarines, fueron maravillosos. Ha sido un honor para mí el poder compartir con ustedes respecto a lo que piensa China y lo que hacemos respecto a este tema tan importante asociado a la contaminación de plástico en el océano. Seamos claros, esta contaminación es de preocupación mundial. El Pacífico y su contaminación es alarmante. Sin embargo, los productores de plástico en el mundo y la densidad también del microplástico que llega a los océanos, en China por lo menos es de bajo nivel. Se han medido o se han tomado medidas, incluyen 5 áreas. Primero, reducción. China tiene políticas y planes de prevención y reducción de contaminación por plástico en todos los productos de plástico que deben ser reciclables, reusables y biodegradables. China ha prohibido totalmente la producción y venta de plástico súper delgado en las bolsas de un solo uso, el plástico en distintos productos y en los cosméticos también, que tengan microplástico y la importación de plástico que pueda constituirse como desecho. Sustitución. El plástico no biodegradable de un solo uso y no biodegradable es el que se requiere, porque es mucho mejor y mucho más amigable. Es una mejor alternativa. Llamo entonces a un consumo verde. El comercio internacional
y por Internet requiere que se sustituya el plástico. Reciclar y tratamiento. Siguiente punto. Hemos estandarizado y clasificado el transporte y el tratamiento del plástico de desecho para que se pueda utilizar como un recurso de energía. Para esta forma maximizar en la reducción de lo que va a botaderos. Movilizamos a las personas para que limpien el agua cuando hay plástico en el agua. Cuarto, soluciones a largo plazo. Tenemos microplástico y monitoreo de este y evaluación de este. Como resultado, esto se ha publicado. Le pedimos a las localidades costeras que tengan un mecanismo a largo plazo de extracción de plástico a largo plazo. Y hemos generado una implementación de esto. Y esto es un indicador del rendimiento local. Priorizamos el desarrollo de la tecnología para estudiar el ciclo de vida y los riesgos medioambientales de los distintos tipos de plástico. Fortalecemos el estudio de mecanismos de plásticos y microplásticos, cómo se comportan en el agua, y desarrollamos tecnologías y políticas para monitorear esto a nivel marítimo. También desarrollamos tecnologías de elementos reciclables y degradables para así tener mejores sustitutos al plástico. Y por último, necesitamos cooperación internacional. China quiere compartir el futuro en coexistencia con la humanidad y con los océanos. China está liderando esta maratón de la sustentabilidad y del desarrollo y contribuye a la gobernanza de los océanos del mundo. En la COP15, China tomó la delantera para generar un marco de trabajo y diseñar programas innovadores. Participamos activamente en la protección de los océanos y la prevención de contaminación por plástico con canales multilaterales legalmente vinculantes que prohíba el plástico en los ambientes marinos. Es una tarea común de reducir el plástico en los océanos. China quiere trabajar con los países del Anillo Pacífico, tomar consenso, tomar acción respecto a cómo el intercambio de tecnologías y mejores prácticas pueden impulsar la prevención y tratamiento del plástico en los océanos, y de esa forma quiere obtener un océano azul con cielos azules también. Muchas gracias. Muchísimas gracias, embajador, por sus palabras y contribuciones. Y ahora le voy a dar la palabra al excelentísimo embajador de Francia en Chile, señor Jean-Baptiste Chauvin. Tiene la palabra, embajador. Quisiera agradecer a nuestro huésped, el alcalde Rapa Nui, por su acogida excepcional. Había tenido la ocasión de encontrarme con él a mi llegada de una manera tan magnífica que reuniría FIDA. Gracias también a las Naciones Unidas por su liderazgo, gracias al gobierno chileno, senadora de Polinesia Francesa, y al alcalde de Bora Bora, tanto como al conjunto de las numerosas delegaciones de la Polinesia Francesa y de Nueva Caledonia. Muchas gracias a todos. Para mí ha sido la ocasión importante, única, de escuchar la voz de los gobiernos, de los gobernadores, de los electos, de las comunidades del Pacífico. Y para nosotros, visto desde la Francia metropolitana, son enseñanzas que voy a llevar conmigo con mucha atención a mi gobierno, y puede estar segura, señora senadora, que voy a entregar todas sus propuestas. María José señaló de manera extremadamente sintética los resultados de esta conferencia: el acuerdo, la urgencia, la acción. Y tal vez agregaría un último calificativo: la ambición. Pienso que es importante ser ambicioso frente a esta triple crisis que fue aquí descrita: la crisis climática, la de la biodiversidad y la crisis de la contaminación. Tenemos un acuerdo en el primer punto hace algunos años para combatir el cambio climático, el acuerdo de París. Actualmente estamos en la puesta en marcha
una puesta en marcha de largo aliento con objetivos que Francia, con los países de la Unión Europea se fijaron de una manera bastante importante para llegar a una neutralidad de carbono el año 2040. Y pienso que actualmente la hora es de las contribuciones nacionales. En el segundo punto, la biodiversidad. Quisiera felicitar a Chile por haber ratificado rápidamente, luego de Palau, la Convención sobre la protección de la biodiversidad en alta mar. Francia actualmente está trabajando en la ratificación cercana para que este acuerdo pueda entrar en vigor lo más prontamente posible. Y evidentemente en junio de 2025 va a acoger el próximo, la próxima cima sobre los océanos, y es importante que esta convención esté en vigor de aquí entonces. Quisiera indicarles que esa conferencia va a ser acogida por Francia y Costa Rica. La preparamos también acá en Chile, organizando en algunas semanas de Blue Talks, diálogos sobre el océano que ocurrirán en Valparaíso y que van a permitir intercambiar sobre el tema del océano y el desarrollo sustentable, tanto para ver los desafíos, las tecnologías como los métodos de conservación. Están, por lo tanto, todos invitados a asistir a este acontecimiento el 24 de abril en la Universidad de Valparaíso. En lo que concierne al plástico, finalmente no voy a volver sobre las medidas nacionales de Francia, pero que llevan en términos generales sobre la producción del plástico y la economía circular, tanto como sobre el alcance que lleva sobre las tres áreas que son la reducción, el reempleo, la reutilización y el reciclaje, las tres Rs. Entonces deseamos eliminar el plástico problemático, evitarlo y no necesario, y favorecer la ecoconcepción. Estoy en shock por la constatación de los intervinientes sobre el efecto de la polución, de la contaminación por plástico en el medio ambiente pacífico, en Rapa Nui específicamente, pero también en las islas de la Polinesia Francesa. Y quisiera recordar que la fuente de preocupación que constituye las tendencias actuales y en curso sobre los plásticos, sobre los desperdicios de plástico en el mundo, porque estamos frente a un riesgo de triple con este plástico en el horizonte. Y esto asociado a un alza muy importante de los gases de efecto invernadero de aquí a 2040, que podría alcanzar el 60%. Entonces hay aquí material suficiente como para alarmarse y esforzarse para justamente llevarle la contra a esa tendencia. En lo que respecta al Tratado de la Contaminación por Plástico, esperamos que nuestros asociados aquí se unan para que para la próxima negociación y le tenemos confianza al gobernador Vallas, para que en tanto que presidente del comité conozco todos sus talentos y voy a saber que va poner todo de su parte para que Francia una vez más pueda cumplir con todo esto. Con mi colega de Japón quisiera indicarles que Francia es miembro de esa coalición de alta ambición contra el plástico, como muchos asociados y países representados aquí en esta sala. Pienso que aquí hay un elemento y una señal importante para conservar la negociación con el nivel de ambición que merece. Muchas gracias y una vez más todos mis agradecimientos por esta acogida tan calurosa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, embajador, por sus palabras, sus contribuciones y comentarios. Y
estamos llegando a la parte final de este panel. Les quiero pedir que demos un fuerte aplauso a nuestros excelentes panelistas el día de hoy. Y le voy a pedir al señor alcalde Tetero en Muspaoa si pudiera referirse a la última parte de nuestro panel. Muy bien, esta es la parte que estamos todos expectantes a saber. Ahí lo tienen, la propuesta de declaración del presidente, Cumbre de Líderes Pacífico Rapa Nui 2024, como lo dicen, protección de los océanos y desafío de contaminación por plástico y microplástico en la región. Rapa Nui, 5 de abril, hoy día estamos a 4, 5 de abril. Acuérdense, un 5 de abril llegó este señor a descubrir la isla para Europa, hace 300 años atrás. Estamos en Pascua de Resurrección hace 300 años atrás. Interesante fecha. Durante la Cumbre del Pacífico 2024 se reconoció el destacado papel de la organización de la cumbre y el importante trabajo realizado por las entidades participantes. Yo les leo porque hay traducción, hay traductores simultáneos para los distintos idiomas. Se reconoció y apreció el apoyo y la hospitalidad de los habitantes de Rapa Nui, en particular del municipio, por la celebración de esta cumbre del Pacífico sobre plásticos y microplásticos. Se reconoció la oportunidad de brindar una visión regional del Océano Pacífico que contribuye al logro de resultados frente a la contaminación por plásticos y microplásticos. La cumbre abordó los siguientes temas. Primero, como antecedente de esta cumbre de líderes se valoraron los siguientes documentos: la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el documento, abre comillas, el futuro que queremos, de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, Río +20, la Agenda 2030, la cual Rapa Nui es plataforma espejo, para el desarrollo sostenible, en particular el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 14, vida submarina. Las resoluciones de UNEA adoptadas con el fin de prevenir y contrarrestar la contaminación por plástico en el medio terrestre y marino. En particular, la resolución UNEA 514, poner fin a la contaminación por plástico hacia un instrumento internacional jurídicamente vinculante, y resolución 77321 de la Asamblea General UNGA, mediante la cual adopta el acuerdo en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar relativo a la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional, BBNG en inglés, por sus siglas. Acuerdo de París, Convención de Basilea, Convención de Estocolmo y Convención de Rotterdam. Segundo, se reconoció la existencia de una triple crisis planetaria asociada al cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación, especialmente por plásticos y microplásticos, y reconocemos la invaluable riqueza de nuestro océano para las generaciones presentes y futuras. Tercero, se debatió ampliamente sobre la contaminación por todos los plásticos en la región y se reconoció la inestimable riqueza de nuestro océano para las generaciones presentes y futuras. Cuarto, se reconoció la invaluable contribución de los pueblos indígenas, líderes territoriales y comunidades locales, especialmente destacando el papel crucial desempeñado por las mujeres, jóvenes, y el reconocimiento tradicional transmitido por los mayores. Su participación es fundamental para la conservación y el uso sostenible de nuestro océano.
Quinto, se observó con creciente preocupación la persistente y generalizada contaminación por todos los plásticos y microplásticos en el medio ambiente, especialmente en los ecosistemas marinos que ponen en riesgo la biodiversidad, afecta a los sistemas alimentarios y medios de vida de millones de personas y planeta y plantea en serio riesgo para la salud humana y la economía del Pacífico. Sexto, se destacó la vital importancia para la salud del planeta y el bienestar humano el contar con un océano y ecosistemas marinos y costeros saludables, los cuales son fundamentales para el desarrollo sostenible en nuestras comunidades. Se reconoció la vulnerabilidad de estos ecosistemas y los impactos ambientales y la contaminación, especialmente por plásticos y microplásticos. Y somos plenamente conscientes de los impactos negativos que ponen en peligro su sustentabilidad y a las comunidades que dependen de los servicios que brindan. Séptimo, se acogió con beneplácito la adopción del Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal, incluidos sus objetivos y metas que contribuirán a la protección del océano y destacando la importancia de la conservación, restauración y uso sostenible de la biodiversidad marina y costera, como elemento transversal del marco que es clave para lograr la visión 2050 para la biodiversidad. Octavo, se reconoció la importancia del acuerdo en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar relativo a la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional, BBNJ, como un instrumento fundamental para la salud del océano. Se acogió con satisfacción la ratificación de Palau y Chile y los esfuerzos en curso de otros Estados miembros para lograr una pronta ratificación. Se tomó nota con agradecimiento del ofrecimiento de Chile para albergar la Secretaría del Acuerdo BBNJ. Ahí tenemos una lucha, mi querida comunidad, para lograr que la oficina sea en Rapa Nui. Ese es un conejo que acabo de meterle ahí a la embajadora. 9. Se reconoció la importancia del Acuerdo de París, incluidos los objetivos y metas como instrumento fundamental para la salud del océano. Dada la importancia del océano en la regulación del clima y el clima al absorber la mayor parte del calor y el carbono. Importante el océano. La cumbre entonces expresa su compromiso. 10. A emprender consideraciones que sean efectivas, inclusivas, sostenibles y con un enfoque de derechos para abordar el reto de la contaminación por todos los plásticos y la degradación de los ecosistemas marinos y costeros. En ese sentido, reafirmamos nuestro compromiso con la adopción de acciones concretas orientadas a proteger, conservar y usar de manera sostenible nuestro océano, su biodiversidad y ecosistemas, promoviendo activamente los mecanismos que incrementen su resiliencia, especialmente entre los pueblos indígenas y la comunidad local costera. 11. A colaborar estrechamente para avanzar en la completa implementación del derecho internacional aplicable, destinado a reducir significativamente la contaminación de nuestro océano para el 2030. Reconociendo el valor intrínseco del océano como fuente de riqueza, salud, disfrute y empleo, y movilizar mayores recursos y mecanismos financieros en su conservación, de acuerdo con las distintas circunstancias nacionales. Además, promoveremos activamente la cooperación regional para la conservación, el uso sostenible, la restauración y la recuperación de los ecosistemas marinos y costeros. Juntos trabajaremos para garantizar un futuro más saludable y próspero para nuestro océano y para las generaciones futuras.
A acelerar acciones concretas para la proteger el océano, especialmente contra la contaminación por plástico y microplástico en la región del Pacífico. Tomando en consideración los instrumentos internacionales ambientales adoptados por la comunidad internacional. En este sentido, alentar y apoyar el trabajo que está llevando a cabo el Comité Intergubernamental de Negociaciones por el mandato de la Resolución 1514 de la UNEA, con el objetivo de concluir a finales del 2024 un instrumento internacional jurídicamente vinculante que aborde el ciclo de vida completo del plástico. 13. A fortalecer nuestros vínculos y la cooperación con el fin de adoptar un paquete de acciones y medios de implementación en nuestras respectivas jurisdicciones. 14. A promover el cuidado y la protección de nuestro océano mediante la promoción de la gobernanza efectiva, el fortalecimiento de capacidades y la generación y difusión del conocimiento científico, tradicional y local, para la protección de nuestro ecosistema marino y enfrentar con ello los impactos ambientales provocados por la contaminación por plástico. 15. A incentivar iniciativas locales, nacionales y regionales que integren los esfuerzos de distintos grupos, tales como sociedad civil, academia, sector privado y diferentes niveles de gobernanza, regiones de Chile y comunidades de Chile. Eso lo agregué ahora. 16. A fomentar y reconocer aún más la contribución de niños y niñas, jóvenes, mujeres y pueblo indígena en su cuidado, restauración y recuperación. Profundicen nuestro compromiso con el futuro de nuestro océano. 17. A continuar avanzando en la comprensión, generación y difusión de conocimientos científicos, tradicionales y locales sobre el océano, especialmente en lo que respecta a la vulnerabilidad de la biodiversidad y de los ecosistemas, incrementando la investigación científica mediante la colaboración con la academia para lograr una toma de decisión basadas en la ciencia, lo que contribuirá significativamente a la preservación y el manejo sostenible de nuestros recursos marinos. 18. Continuar colaborando y fortaleciendo redes para compartir buenas prácticas, experiencias, iniciativas conjuntas entre los participantes de esta cumbre. Maururu. Entonces, vamos bajando. Muchas gracias a todos y entonces invitamos al panel a volver a sus asientos. Los panelistas, muchísimas gracias por su trabajo y al alcalde. Muchas gracias a todas las autoridades del Pacífico por este importante momento de conversación y consenso. Mañana culminamos este trabajo con la suscripción de esta declaración en el sector de Hangarado Teariki, Anaquena, lugar que dio origen a nuestra cultura y que será testigo de este importante hito histórico para el Pacífico y el mundo. Y para continuar con la parte final de nuestra jornada, seguimos con el último panel de nuestra cumbre, que busca identificar las acciones concretas y los compromisos para los territorios. Para moderar este espacio de acciones colectivas, dejamos con ustedes a Nunú Fernández Paoa, directora de Planificación de la Municipalidad de Rapa Nui, miembro del directorio de SACIPA, empresa que presta los servicios básicos para Rapa Nui y parte integral de la coordinación de esta cumbre. Maururu.
Iorana tatou etehua ie. Iorana, familia de la Polinesia, kaoha, aloha, kia ora. Iorana, Korua, también es un honor para nosotros tenerlos a todos ustedes aquí presentes. Muchas gracias por atender el llamado en estas primeras reuniones. Muchas gracias por estar aquí. Y muchas gracias a todos nuestros Tabana de la Polinesia que han dado la vuelta al mundo para estar aquí hoy. Especialmente a nuestra senadora Lana. Muchas gracias. No puedo partir esta parte sin agradecer el trabajo de un tremendo equipo que está detrás de todo esto. Hay más de 100 personas desplegadas para poder hacer esto posible, así que quiero pedirles un aplauso y darles las muchas gracias a todas estas personas que están detrás. Y muy especialmente y a la Cámara, a nuestra querida Kisi, que desde Francia nos ayudó a movilizar a todas estas bellas personas para llegar hasta aquí. Un saludo especial para ti, Kisi. Bueno, yo les voy a hablar de acciones concretas. La senadora ya no quiere más bla, bla. Así que quiero contarles, partir a una cumbre de líderes del Pacífico. Ahí están señalizadas todas las representaciones de los distintos territorios que se han convocado hoy. Hasta aquí, Rapa Nui, Tepito, Tejenúa. Este lugar tan especial que lo vemos como un faro. Rapa Nui SOS, dijo el Tabana, lo vemos como un faro. ¿Por qué líderes? Porque los líderes tienen las habilidades para poder accionar. Dale una, José, porque no tengo. Tienen todas las habilidades y los desafíos para accionar cosas importantes. Humildemente tengo el honor de dirigir un equipo de 33 personas, 80% de ellos profesionales Rapa Nui y que son también parte de todo este movimiento. Muy orgullosa de eso. Ahí sí. Ahí sí. Y bueno, contarles de qué manera esto hace un match cuando empezamos el trabajo de Agenda 2030 y ser territorio espejo, cuando nos dimos cuenta que efectivamente nuestro plan local, que se basa en nuestros valores ancestrales, cuyos ejes son la autosustentabilidad, las mejoras continuas, la optimización de recursos y el respeto, hacían una perfecta sincronía con la Agenda 2030, y aquí está representado esto a través de las 5 dimensiones que contienen los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ahí es cuando conectan. Lo que nosotros queremos es lo mismo que está planteado en la Agenda 2030 y supone un desafío tremendo lograrlos. Y lo que nos hace especiales es que nosotros lo hemos construido a partir de nuestros valores ancestrales. Maururu. Sabemos lo difícil que es llevar objetivos y para mí esta escalera representa los desafíos de un líder. Uno se pone un objetivo, hay que, como dice nuestro Tabana siempre, se pone un objetivo, pero para llegar ahí siempre hay muchos pasos previos o hay dependencia de otras personas, cosas, procesos y otros líderes. O sea, nuestro querido embajador Luis Vallas, a quien tenemos el honor de tener aquí hoy, lleva el desafío de lograr este tratado en beneficio del planeta. Usted, por tanto, está parado aquí con todos ellos necesariamente concientizados y sensibilizados. Cada escalón para mí representa el rol de un líder. Aquí hay un nivel que podríamos llamar internacional, regional,
comunal, provincial, etcétera, hasta finalmente llegar a las personas. El desafío de eliminar el plástico tiene que ver con el desafío de llegar a la mente, a las casas de cada persona, meterse en la cocina. Si dejamos de consumirlo, se deja de producir. Y por tanto, esta escalera para mí refleja siempre los desafíos. Hay que hacer algo. Sí, ese es el objetivo. Pero para llegar ahí hay 1000 pasos que hacer. Esta misma cumbre ha tenido millones de pasos que hacer. Así que le deseamos mucho éxito, embajador. Todos queremos que resulte bien por el bienestar de nuestro planeta, por el bienestar de las personas y por el bienestar de quienes aún ni siquiera nacen. Y en términos de acciones concretas, ya hemos mostrado el trabajo que hacemos, ya hablamos, ya la ciencia nos dijo todo, ya hablamos de cuál es el problema y estamos constantemente limpiando. Agradecer el trabajo de todas las organizaciones que lo hacen, el programa Jojonu, nuestra dirección de turismo, y las distintas acciones. Ahí está la tía María Otto, que tuvimos el honor de tener como panelista en el panel 2 y que hacen una tremenda labor, pero es algo que es insostenible. En el tiempo limpiar la playa no es una opción y por tanto hay que cerrar el grifo. Nuestra acción concreta por ahora es generar constantes limpiezas costeras y en el marco de esta cumbre nos hemos puesto en el chip de hacer muchas acciones para poder lograrlo. Estos son los residuos que se recogen de ahí y como comentaba el guión también, en el proceso de sensibilizar, fuimos entonces a sensibilizar a todos nuestros compañeros de trabajo, que no son pocos, y nos fuimos a meter en el trabajo de una de nuestras áreas, que es el Centro de Acopio y Reciclaje de Orito, que espero hayan tenido el honor de visitar. Es un trabajo respecto de la importancia de que en nuestra casa solo hagamos el mínimo ejercicio y el mínimo esfuerzo de lavar, separar y secar nuestros residuos. Porque si llega con una gota de agua, todo esto se contamina y son nuestros colegas los que se enfrentan a esa cochinada. Entonces, ¿qué hicimos durante el mes de marzo? Llevamos a todos nuestros colegas, esos que están normalmente en una oficina, esos que estamos normalmente en una oficina, y los llevamos a todos para que vean lo que nosotros mismos provocamos, porque esto no viene de otras comunas, viene de nosotros mismos, de nuestras casas o de las casas de nuestra familia. Y ahí está. Es un trabajo tan difícil el de la sensibilización y el de la concientización, que el objetivo es siempre lograr en una persona ese clic. Y yo siento que lo logramos en estas jornadas que desplegamos con nuestros propios compañeros de trabajo para que sepan lo que es, lo que se recibe y cuánto cuesta ese minuto de un agua y luego chao. Nos sorprendió ver cómo las botellas llegan con la mitad, además, adentro. Entonces te compraste algo y pagaste para enfermarte y pagaste para generar basura. Y eso no está bien. Entonces aquí algunas fotos de los despliegues, ha sido un trabajo que logramos procesar en algunas jornadas, 3 toneladas, y que se fue desde donde viene, se devolvió. Así que estamos muy contentos de haber hecho eso. En paralelo, esta es una comunidad muy participativa, le gusta estar en todos los temas y entonces como municipio generamos estas instancias y hace un par de semanas atrás desplegamos adentro de nuestro mismo centro de acopio y reciclaje una jornada local de concientización, de información respecto de lo que está pasando. Y hicimos hasta un tour por el lugar para que mucha gente que nunca ha ido, que vive aquí y nunca había ido, pueda conocer este lugar y verlo.
Y más que dar un espacio para hacer catarsis sobre el problema, porque nos encanta quedarnos pegados en el problema, invitamos a nuestra comunidad a soñar. Quiero ahora invitar a Nancy. Nancy, ¿está por ahí? En estos sueños le preguntamos a nuestra comunidad, ¿cómo quieres la isla en 10 años? ¿Qué te gustaría en torno al plástico, a la contaminación por plástico y microplástico? ¿Cómo ves la isla en 10 años? Y los invitamos a trabajar en un titular de diario. Y salieron cosas muy entretenidas. Entre ellas este titular que propone ser el área marina costera protegida más limpia del mundo. Así queremos ver Rapa Nui. Y para eso hay que entrar y hacer muchísimas acciones. Todo esto, nuestra Dirección de Medio Ambiente está promoviendo un plan basura cero. Uno escucha el título y suena utópico inmediatamente, ¿o no? Pero me quedé con las palabras de Gonzalo el otro día, en que dijo, hay un momento en la curva en donde todo eso que era utópico da vuelta y pasa. Y yo creo que la diferencia está en una sociedad que tiene que ver para creer las cosas o creerlas para verlas y perseverar en ese creer para ver. Así que yo les invito a todos a creer que el Tratado de los Plásticos va a tener un impacto positivo y luego vamos a poder ver que finalmente llegamos a una solución concreta. Voy a pasar ahora la palabra a Nancy Rivera. Ella es la jefa del área de estudios marinos de nuestra oficina, que tiene el honor de contar con científicas Rapa Nui y que están haciendo un trabajo muy lindo respecto del cuidado y la protección del océano. Desde lo poquito que podemos impactar, estamos impactando. Poco a poco todo es un trabajo de hormiga. Además de esto, también generamos muchas otras iniciativas que tienen que ver con el reciclaje textil, con el cuidado del medio ambiente en general. Y ahora le voy a dar la palabra a Nancy para que nos cuente sobre los resultados de una encuesta que se hizo a los participantes de esta cumbre antes de venir y cuáles fueron sus expectativas. Yorana Nancy. Maururununu, Yorana Corúa. Maururu. Cuando nosotros estábamos comenzando a preparar la cumbre, queríamos que esta cumbre quedara con algo concreto, con unas acciones que pudiéramos seguir y haciéndole seguimiento y que no sea algo que después pase y se nos olvide. Por tanto, ¿se acuerdan los invitados, a todos los invitados que hoy día están acá? Cuando se inscribieron para venir a la cumbre, la inscripción tenía 2 preguntas. La primera es describir brevemente sus principales problemáticas y desafíos relacionados con los océanos y la contaminación por microplásticos en su región. Queríamos con esa pregunta saber si también lo sufría. Y este es el resultado de esa pregunta. Fueron 2 preguntas, esta es la primera. Y efectivamente, en primer lugar, la contaminación global por macroplástico y microplástico era para la mayoría un gran problema. Luego, la afectación a ecosistemas marinos y a la biodiversidad. También la mayoría se veía afectado en sus regiones. Y lo tercero, ya más considerable, se refería al problema por el cambio climático. Por tanto, con esto, la mayoría de los invitados sí teníamos el mismo problema. La segunda pregunta era, ¿cuáles son sus expectativas para este encuentro? Queríamos saber con qué expectativa venían, si eran la misma que era común para todos. Y la verdad es que la mayoría quería venir a generar redes de colaboración entre todos los territorios presentes. Esa fue la respuesta que la mayoría de nuestros invitados querían venir para acá
crear lazos, crear redes y compartir también sus conocimientos de cada uno de sus territorios. Con esas dos expectativas que fueron para la mayoría de nuestros invitados, nos quedamos y desde ahí nosotros vamos a construir ahora, después de la presentación de estos resultados, vamos a construir un pequeño plan de acción entre todos, de acciones conjuntas que nos den, que le podamos hacer seguimiento y poder tener algo concreto. Luego, la Nunu les habló de un cabildo que se hizo hace un par de residuos, donde las acciones concretas, porque todo el mundo dice, hagamos acciones concretas, pero ¿qué son las acciones concretas? Eso las vamos a ver. Acciones políticas administrativas fueron la mayoría de los resultados, de los temas que salieron en el cabildo, y acciones políticas. ¿Y qué son las acciones político-administrativas? Reducir los barcos pesqueros, que es algo que el tío Felipe también nos hablaba en su exposición. Reducir el ingreso de plásticos a la isla, esto está enfocado ya a nivel local. Crear políticas públicas para reducir el consumo innecesario. También un expositor nos hablaba de que consumimos y compramos más de lo que necesitamos. Eliminar la industria del plástico, ahí sale la palabra, capitán, eliminar. Prohibir el ingreso de productos, regulaciones para el turismo y restricciones a comerciantes. Limitar el tipo de producto. ¿Y a qué le llaman o qué acciones concretas dijeron? Las principales, y las marqué en negrito, reparar las cosas antes de desechar. No usemos cosas que sean desechables. Podemos reparar hoy día los zapatos, como lo hacíamos antes. Limpiar las islas de plástico, eso lo hacemos permanentemente, pero hay que seguir haciéndolo. Innovar en productos, comprar productos que sean reciclados, productos que sean amigables medioambientalmente y apoyar el emprendimiento local. Esas en general son un listado de acciones concretas que nosotros podemos realizar acá, desde el municipio, y con nuestros departamentos nos comprometemos a ir trabajando cada una de estas acciones. Y los invitamos ahora a realizar un trabajo en conjunto. Yo sé que varios ya tienen un plan de acciones, Jonui, por ejemplo, ya tiene sus planteamientos que nos van a hacer, y eso los vamos a tomar con mucho gusto para poder tener nuestra planificación y poderle darle cuerpo a esta cumbre. Eso por mi parte lo dejo con Nunu nuevamente. Maururu. Sorry. En épocas antañas, repito, en épocas antañas escuchábamos las aves del océano a nuestras personas adultas, en donde nos enseñaban en cómo tenemos que cuidar el ambiente, el océano y todo. Hoy en día me paro acá y no allá, porque todos los científicos trajeron toda la información del plástico acá
y yo me siento bajo de ese plástico el 20%, porque es lo que nosotros podemos hacer reciclando, estoy bajo ese plástico gritando desde el medio del océano, por favor, escúchame, estoy acá abajo, diciendo, estamos mal como originarios de la Polinesia. Estamos con el plástico hasta más arriba de la cabeza. Y yo sé que han dicho, nosotros vamos a hacer estas políticas, nosotros vamos a decir esto, pero lo que se necesita y apoyo es que son recursos. Esos recursos, hoy en día acá en Rapa Nui, tenemos una máquina para aplastar el plástico. Hay hoy día máquinas donde tritura ese plástico, lo lava y lo separa, y quien necesite este tipo de plástico, por favor lléveselo. Porque lo que estamos haciendo, estamos plantando, está bien, se lo estamos devolviendo a Chile. O sea, al continente, que es mi país. Pero señores, por favor, si nosotros podemos reciclar, se recicla hoy día casi un 10%, y si todos nos portáramos bien, podríamos llegar a reciclar el 20% o el 30%, seamos ambiciosos. El 30% significa que hay un 70% que alguien es responsable, y ese alguien debieran ser los estados, donde ellos deben, juntos todos ellos, decir, cada uno vamos a hacer acumular un recurso donde tenemos la responsabilidad, sin necesidad de llegar de que yo, como originario, espere esto de que lleguemos al 2030, que lleguemos al 2040, porque ya en el 2040 quizás yo ya no voy a estar, pero sí va a estar mi hija y sí va a estar en el desarrollo, los descendientes de ustedes, pero lo importante es que hoy tomemos una decisión donde todas las naciones acumulen recursos. Estoy hablando, no estoy indicando a nadie, nadie es culpable, porque yo consumo plástico, ustedes consumen plástico. Lo que hay que hacer hoy es que todas las naciones deben de decidir, de acuerdo a su volumen de personas, esta es la cantidad que a mí me corresponde decir, esta cantidad de recursos es para limpiar esto que estamos diciendo, que nos tiene 80% bajo de ellos. Maururu, Yorana. Maururu, tío. A continuación vamos a hacer esta dinámica. Durante estos 2 días hay un equipo que ha ido tomando notas de las opiniones, de las presentaciones, todas muy interesantes. Muchas gracias a los tremendos expositores que tuvimos aquí. Y fueron reconociendo y agrupando los conceptos que más surgieron. Básicamente hay 3 temas que se repitieron y que en el fondo nos permite fijar algunos lineamientos para que luego podamos cada uno adaptarlo a nuestros territorios. Todos sabemos que son los territorios los que nos dan las herramientas para hacer cosas. No puedo esperar contar con recursos que no están en mi territorio. Recursos naturales me refiero. Y entonces hay 3 grandes ejes. Uno de los temas que surgió mucho es el financiamiento. Y como bajada a este punto, la gestión de fondos con múltiples donantes, que también tuvimos el honor de escuchar. Luego está la reducción de plásticos. Se planteó la integración de los conocimientos ancestrales, que hoy día llamamos ciencia indígena. La innovación tecnológica, muy importante también a propósito de que se requiere porque estamos atrasados. Y eso nos permite avanzar menos lento. Y la gobernanza, entre ellos las leyes y las normativas efectivas
y las negociaciones internacionales. Ahí están algunos ejemplos de lo que en resumen se planteó. Y la dinámica de ahora es que vamos a fijar un tiempo para que todo quien quiera proponer acción concreta en torno a estos ejes pueda hacerlo. ¿Les parece? ¿Sí? Entonces, a partir de ahora, damos la palabra primero a todas las personas que están aquí en las mesas y luego vamos a dar un espacio a todo nuestro público para que también contribuya y colabore a la construcción de esto. ¿Alguien que quiera empezar? ¿Honui? ¿Cuál? Ah, ya. Iba a decir, hablamos 2 días, ¿qué acciones concretas? Y no, estamos justo ahora. Ya va. ¿Acciones concretas? Creo que es acción concreta. ¿Qué queremos hacer para evitar la basura? Nunui orana korua, maururu te vai mi te espacio ni te ke tona me anga te ahia. He mana ua oku, me ta to wana nga me anga te ki anga rina, mana ua tu pai me muha ua tu anai he mana ua korua. Mak au e trau tola ki nu papa ena. E ko angiangi te nu papa. Na hoi e rangi mai ena e papa a. Anga te hi o me te tanga te tahi rangi me pero te wana nga peni e mohoro pa i harani me pa i ki te plastiko mohaka no. Te me en hoi te plastiko ta he kulpa e te hi tangata porque me ena me e wana nga ra pa ke rungi te wana nga peni he tu ki te roa ena. He aha tatu me moangi anga rina soluzione o tatu i Rapanui. Ya he ato ko mana mo soluzione na na pa i kolo rangi me te recurso, ina recurso ko tu ki te tangata ki te rima. Porque anei ta he basura ni o te kao o te vai kawa te hanga he o te pahi he anga he ho se gestione ki te gobierno ai tatu moi tatu tau en medio trimo para tani he no i hei pahi moruno tatu basura mai haho ha wowo 20 años más en matero 30 antes au ka matini he te ke kolo forma e tahira isa la panu ha ka mai moto matiro hiwa ki poike i te pura basura pura plástico. Ka beberi rina po ha amata gestione ka anga. Ka no i ki te fatu mo vetu e tolu me he marama he here he hanga. Mo hakatere o i tu hinua. Maururu mamatia. Maururu tawananga. Me ni he ara e tahi vai atu ni ka korua. Nga poki a pie no mai na ka anga te pai. A hotu matu i anga i moai tahi hei moni. I tatu e kai nei ki anga rina. Ma ai au te paia na koto me na gestione ne tire mo tatou mo ai. Maururu mamatia. Como to ate te mo ai koto mai ai e matou. No te moni no te nua mo ha mo wahi mo fa o tatou mo aporte ki te tangata. Por favor o mensaje a aku. Maururu te vai me ni ki ako ki anansi. Yolana Korua. Maururu mamatia. En resumidas palabras, a nuestra tía le encantó la iniciativa de Ocean Cleanup. La tía quiere que Rapanui cuente con un barco especial para hacer la limpieza marina. Es su propuesta de acción concreta y se la agradecemos mucho. ¿Dónde está la palabra? Yorana. Kia ora, tata katoa no Aotearoa. Money, finance. My recommendation in summary is to ensure there is equitable distribution of wealth on the planet, as well as equitable distribution of the harms done,
de las que se debe hacer, porque sabemos que existe debe contribuirse al problema. A lo que me refiero, que este es un problema mundial, es un problema importante. Aquellos que gestionan el dinero y quienes tienen el poder, que puedan aportar a la disminución de esta contaminación. No quiero faltar el respeto al turismo porque sabemos que es un generador de ingresos importante, pero necesitamos también pensar que aquellos que tienen la mayor parte del dinero son los que van en crucero, los que viajan en avión, los que tienen más dinero son quienes se visten con ropas más costosas y la cambian con más frecuencia. Debemos invertir también en nuestras comunidades locales para que podamos hacer proyectos que logren resolver estos problemas. Y lo segundo que quiero decir es que he podido escuchar todas estas narrativas. Los humanos son el problema, las personas son los problemas, y puede ser verdad claramente, pero no es toda la verdad. Y como lo he dicho anteriormente, algunos grupos y algunas sociedades son el mayor parte del problema, y los pueblos indígenas no son el mayor de los problemas. Así que por favor, ustedes en las Naciones Unidas y en todos los lugares pueden hacer esta distinción del lenguaje, porque ya estoy cansada de oír que todos los problemas, porque no somos todos el problema. Puede que algunos causen más problemas que otros. Eso quería decir. Muchas gracias, muchas gracias. Iorana nunu maururu ta hakatekia mai e hanga mo aroha ki te ina ta to a maohi vari mai ena ki muri te Rapa Nui angarina. Yo creo que no es una utopía. Estaba muy triste al comienzo del seminario para ver cuál era nuestra realidad, y ahora me siento erguida, fuerte, poderosa, porque me siento un ejemplo del planeta. Pero ese ejemplo se debe a que existen personas como todos hemos compartido acá, que tienen una misión, una visión, pero un compromiso además con el estándar de vida que uno tiene como pueblo, como polinésico. Todo aquello que podamos perseguir, vamos a estar organizados, como hemos sido siempre los polinésicos. Nuestra vida está conectada de la lluvia a la tierra, los territorios, el mar, pero sobre todo las personas. Mokoreo te tangata ina tatou, maai hata ai tatou ingo ingo. Maai hapao te tatou henua, maai hapao hapi tatou ngapoki ka hoi na pemua. Mo tatou, maau nunue, mo tatou tatoa. Te anga o angarina, ka maroha ka uau, mukipe nye nunu, iu tu iako. Iu hoatu mu iako, muri iako. Pero ese camino es posible cuando alguna vez nuestro Estado entienda que Rapa Nui es el ejemplo medioambiental del mundo. Chile es nuestro Estado, Chile es nuestro país. Pero ellos también tienen que tener claro que para lograr ser el ejemplo hemos tenido que pasar muchas escaleras, como tú lo has dicho, con muchas personas encontrándonos en cada encuentro, aquí, en el Pacífico, en Aotearoa, en los Tuamotu. Hemos tenido que enfrentar todas las situaciones para poder llegar donde estamos, pero me siento orgullosa porque voy a ser un ejemplo del mundo para poder eliminar aquellos factores que nos hacen daño y nos atentan contra la humanidad, pero sobre todo contra los Rapa Nui. Sobre todo contra los Rapa Nui. Se necesita acción, se necesita que el Estado y las organizaciones estatales se organicen, pero también los Rapa Nui tengamos la responsabilidad de decir, que me dio mucha risa ayer cuando veía unas presentaciones, es verdad, yo tengo un hotel, reciclo mi basura
Y el contaminante número 1 que tengo en mi hotel es la Coca-Cola, igual que la presentación de ayer. Si uno va a las estadísticas mundiales y lo lleva a los territoriales, es así. No se han equivocado en nada. Pero me siento orgullosa que soy el lugar menos contaminado. Y para eso invitar a todos los que estamos acá, en nombre de JONUI, a ser el ejemplo, uno de los lugares ejemplos del mundo, porque necesitamos serlo. Si nosotros no tenemos esa lluvia, esa agua, si no tenemos el territorio, no tenemos nuestro patrimonio y no tenemos nuestro mar, que es de lo que vivimos, desaparecemos como pueblo, desaparecemos como etnia y desaparecemos como seres humanos, que es lo que yo creo que se mantuvo estos 2 días. Por sobre todo, y el trabajo que podamos hacer depende 100% de nosotros las personas. Este pueblo está comprometido con su medio ambiente, está comprometido con su tierra, con su territorio, está comprometido con su gente, con su patrimonio, pero también está comprometido con el mundo. Cuando uno ve que estamos muy lentos, pero por Dios que hemos avanzado en comparación a otros lugares. Maururu, o teos meio corua, ka ui corua, ka hao yamato i te Rapanui, que muria corua, mo tu te moho i te aranei, mo kipe neie te Rapanui te koa, e motoa, orunga i te anganei. Maururu, Emma. Maururu, Tabananga. Tenemos otra palabra. Lucía. Uy, ¿sí me escuchan? Bueno, primero, gracias por tanto amor y por tanta sabiduría. Vamos a regresar cambiados a nuestros hogares, así que gracias de corazón. Y de ahí quería compartir un poquito de ideas. La una puede ser que establezcamos grupos de trabajo que puedan comenzar para continuar la conversación, porque hay ideas que tal vez ahorita decimos esta es una solución y otras que necesitan de más exploración. La otra es poder lanzar en conjunto una campaña de comunicación, porque una isla sola no se escucha, pero todas las islas del Pacífico juntas podemos tener una voz muy fuerte. Otra sugerencia es unir esfuerzos. Aquí han habido personas, líderes, autoridades que nos pueden ayudar con este tema de pedir a las flotas pesqueras que están cerca de nuestras islas que tengan sistemas de gestión de desechos o que tengan sistemas de refill dentro de sus barcos para las personas que pescan y que seguramente, obviamente necesitan acceder a bebidas, pero no necesitan contaminar nuestras costas. Y otro pedido sería que podamos compartir nuestras metodologías de monitoreo y de limpieza costera entre las islas. Yo sé que somos distintas, por ejemplo, Galápagos son islas volcánicas y bueno, entendemos que cada isla tiene su realidad, pero tal vez podemos hacer como un toolkit de compartir conocimientos y bueno, muy alineado al tema de integración de conocimientos, poder abrir espacios de intercambio entre las islas. Ojalá puedan todos venir a Galápagos el próximo año para una cumbre como esta, ojalá, sería hermoso. Segunda versión, Galápagos. Sí, ojalá el tratado, no sé si ustedes saben, pero el embajador Vallas propuso el año pasado que se llame, el tratado de plástico se llame el Galápagos Treaty, ojalá tengamos una isla del Pacífico que lidere este tema, ojalá nos apoyen con eso. Y bueno, estas eran unas breves ideas y para seguir trabajando. Gracias. Muchas gracias. Ia o ku puru atu e koa kauare pai e hoa tuena haka i te atu te mana au ku mai ro te pakahera a au ia wai mei te are ki koe ina ngā poki heke te paikawa turi hoa ngana ki ro te paikawa au i maroa mai ni ro te koa nei hakare tātou i te paikawa i te me tātou i maroa mai nei i muia kōrua e tangata i he te tangata nei e i roa tōna ono
O ai te ono nei. O korua te ono nei o nuera. O oku o tātou. Ka oha nui. Ia reka tāua. Mai tai, o tau i o mai. Maururu te hare rame o tau. Ua puta te a au i te wharere ano tātou. E aha tā wau e ani atueni o tau. Te taata. Ua paraprau te mau whia. Onga te taata. Te taata nei te maiui nei te inanga. No te aha. Ai te whahau. E reo. Ua taparahi te taata no te paraprau te ona reo tumu. Nā te ria i mo e ai. Te reo mai te whenua. E maururu ki te tāwana no mora bora. Tāwana bora bora. Aroha nui koe, maururu, ua tai atu i tō umotu, ua wharerei tau i bora bora, ua parau i te prau o te plastik. Ua rawe mai i te moni o te mauwhea, mo atu i te rau oro, ua haoroa hia i plastik. Te plastik e pite auru mapai matahiti ni i te whare. E te rau oro e rima matahiti. I rapanui, ua tae toa mai te rā mau iui. Ua tai mei raponui, tīwa i rei ni e te mau o te runi, te rā mai e plastik. Ia, no te ria wo i mai e humari ko me au i mataki te opani e pantu e. Tō wau hina aro, te rā reo, te rā o whai, ua trai hea e te mau hui te puna, o wha i te ao, tīwa i rā te tāta o tie whenua. Tīwa i rā te ono o te tāta no tie whenua. Te reo ua rawe, te tāta, hia te tāta te parapau nei tātou, no ni e te miti no ni me, te tāta, ai te tie tāta te parapau di mui otou, te parau no te tirireni. Ua rawe hia, ai tau e turere i te tireni, whai te atu i tōku amu no te itimei e orua, hai pui pou i te e Tahiti, marite, karua hau. Hai pui pou i te e Tahiti, saito, tinto, kaha hau. Whanau, tāku tamahine, te pareu atori tōku taura te puna, i roti e ao. Whanau e tāku tamahine, i te tāta, paratāne, o tera whenua te weira te rā mau o whaira rahi whaati arapera, Gran Bretania. E rawe mai, tāku tama iti, whawhanau i te māpusho nā roto, i te e ao, nā te māpusho, nā ana e ti amai no te whenua Latino Ameriki. O wau te tāta whahihia i te mau whenua, e rima hau tō wau e whae nui te whenua. Te rā tōku mai tai. E te parau tā wau e parau atuena, ka mou. Te parau tā wau tā parau atuena, te rā parau ero, te rā pāpai o te parau e rai. Ua hare me e hua rātou e tau mātu te miti ni e te whenua, e mo e rātou. Hia te parau no te reo, hia te parau no te kai, no te haere. Hoi ao wau, mano atu ni ti e tau, e tōku, tangata whenua. Te rā tāku prau, i ro tie wharereira, no te huri o te awi o te paraprau, te hinaro e reu hoi hau, nasione prau hinaro te o tipe e, te rā te hinaro tau i hinaro re, ia pāpui a rātou, te mau whi anu nei, e ono tupuna tō rātou. E reinsia ererero, te tore o te tupuna. Aita te whenua no rātou, aita whenua o te UNESCO, Paulo Tramau, aita tātou whenua. Tai mei rātou, unei te rataata. Paulo te au e tai mai ena, no te aha, no te heo i te rataata. No tātou ti e taata. Orua te whenua e nana. Hoi amai orua e praprau i te tāwana no Bora Bora, te parau ero ona i te tere, i te mei te wharani. O e tāwana tau e mai tai,
Nā o tōna te rata tahiti, whaatere I te whenua. Maururu koro e airoa te tahinu uhanga mo mananga. Maururu. Maururu, maururu tabananga, te hua ai ribaro tatou movananga orunga I te nganei me acción concreta he vai atu I te baja ki a Sofi, he ohomai te ariki e koa papatio, maururu. Iorana, para que puedan traducir y escuchar todos los demás tendré que hablar en castellano. Así que, única forma. Dentro de los objetivos, nosotros somos 36 familias representando a sus respectivos clanes. Y eso nos permite asumir un autogobierno o bien un gobierno ancestral. Somos autoridades ancestrales. Y hemos hecho un estudio respecto de los plásticos y en nuestras variadas reuniones proponemos como objetivo 3 mínimos, y el cual tiene que ver con reducir la cantidad de basura plástica que ingresa a los océanos. Y el segundo, limpiar y remover la basura plástica existente en los océanos. Y el tercero, ¿alguien está escribiendo? Sí, está saliendo en la pizarra. Ya. Que yo estoy mirando acá. Estoy con el efecto espejo. El tercero es promover la conciencia pública sobre el impacto de la basura plástica en el océano y fomentar un cambio de comportamiento hacia prácticas más sostenibles. Esto es un objetivo a nivel mundial, no es un objetivo a nivel isla, porque no sirve que lo hagamos aquí a nivel de la isla, porque lamentablemente somos como la punta de un lápiz en todo lo que es el Océano Pacífico. Entonces no impactamos en todo lo que podríamos trabajar. Pero sin embargo, se nos ha ocurrido una de las acciones más potentes y que tiene que ver con una propuesta chilena y otra internacional. La chilena es que todos los proyectos en donde Chile aporta económicamente al emprendimiento, al empresariado y aquel que esté en ese eslabón, que exija que trabaje la temática de plástico y que no lo deje como un sueño para nosotros en el futuro. Al contrario, debe potenciar la reducción a partir de la inversión que hace Chile, que es el problema que tenemos nosotros como Rapa Nui, pero si lo hace a nivel de país, nos va a ayudar a todos por igual. Porque aquí en la isla, ustedes vieron a los niños bailando, que para nosotros es una muestra cultural. Cada uno de las piezas que llevaba puesta el niño es material degradable vegetal. Nada es de plástico. Entonces, eso es una experiencia que nosotros demostramos. Nuestra fiesta de celebración de nuestra cultura se hace solo con vegetación. Entonces, es una forma de aprender de los demás que se puede hacer. Y lo otro, dentro de nuestra propuesta, es participar en iniciativas regionales y globales para compartir mejoras prácticas, recursos y tecnologías para la limpieza y gestión de residuos plásticos, algo que hemos escuchado, con que se puedan hacer reuniones en distintos otros lugares y conocer cuáles son las metodologías que ocupan para ir reduciendo el mal que nos aqueja. El mal, nuestro cáncer hoy día es el plástico y ese es el problema, ahí debemos atacar. Maururu. Maururu. Heohomaya nehenehe te ariki. Koia tera e kioti heohomaya koru. Nehenehe.
Nejeneje, nuestra reina, Rapa Nui. Yorana korua ta'atoa, to kuingwa ko ni pa komiatan. Era hanga mo aroha kita. Hanga mo aroha, ay mahatuk tato taina o te polinetia, maurut korua mai ko tato mahatu o te korua inei, mo kimi, te ravea, te ara, mo te ara meitaki, mo hapau tato kainga tato au. Yorana korua tatoa, muchas gracias por la instancia. Acciones por la protección oceánica. Vengo también en representación de Haka Nononga y Mo Amau, una pequeña grupo de jóvenes activistas y que estamos educándonos diariamente todos los días y promoviendo también el cuidado del medio ambiente, la cultura, etc. Yo la verdad tenía una consulta hacia todos ustedes. El plástico es un problema. Ayer tuvimos una jornada donde se dieron muchos datos muy útiles. Hoy tuvimos un poco de esperanza porque estaban dándonos muchas soluciones. Globalmente hay muchas soluciones. Firmemente creo que la educación es la raíz de todo. Pero yo me puedo hacer responsable, nosotros nos podemos hacer responsables, somos una isla pequeña, de lo que nosotros hacemos en la isla. Hay decisiones macro que nos afectan a nosotros, pero que no podemos controlar. Ante eso es un poco difícil dar una opinión porque no va a ser escuchada. Por ejemplo, estaba hablando sobre la idea que dio Anita sobre las industrias pesqueras. Podemos unirnos, podemos hacer multas, no pedir, exigir, porque es algo que afecta negativamente. Pero esa gente tiene mucha plata y nos guste o no, el dinero tapa todo. Se salta muralla, salta multa. Ante eso, esas decisiones no las podemos tomar nosotros. O sea, vamos a hacer las multas, vamos a hacer las juntas, pero esas decisiones están en sus manos y se las quería presentar porque el dinero va a tapar todo lo que mucha gente ha estado trabajando. Hay muchas soluciones, muchas buenas ideas, pero no llegan hasta arriba. O, por ejemplo, alguien dijo que se debería hacer ilegal el plástico. Sé que eso es algo que se tiene que ir trabajando, pero es una idea que quizás quede ahí. Entonces, todos estamos buscando una solución. Va a ser algo que ustedes al final van a hablar con las personas que están a cargo de este tema macro. Maururu Nejeneje, Yoyoni, Libarota Tomo, Bandan Aurunga y Temene y Maururu. Maururu, Yaurana Tato, Kiaurana Tetaina Polinetia. Quería mirar con otro punto de vista sobre el tema reducción de los plásticos. Hay dos tipos de plástico, un plástico vivo y el otro plástico muerto. El plástico muerto, lo que recogemos todo a orilla de la isla, ese es plástico muerto. Hay que crear una plataforma y ver dónde están los plásticos vivos. Los plásticos vivos entran por el avión, entra por el barco, comercializa en la isla y termina en el basura. Por eso hay que crear un plan de educación sobre los temas que estamos hablando, de los plásticos, y ver la forma, cómo hay que parar los plásticos vivos. Buscar una ley, no sé cómo hay que hacer, pero son observaciones. Si tú vas a Hangaloa, todos los negocios están llenos de plástico y termina en Valladolid y doble trabajo que estamos trabajando sobre el tema del plástico. Este es un punto de vista que quería dejar plasmado por ahí, en ese concepto. Maururu. Con el tema con el tema de gobernanza, es un tema propio del pueblo Rapa Nui y ver cómo ellos quieren llevar la gobernanza
de sus propios recursos y todos los recursos que hay para aportar a su propia comunidad de Rapa Nui. Así lo veo. Y viene con el tema de financiamiento. Había unos ministros por ahí de Chile, no sé de dónde era, medio ambiente, que habla de tanto de medio ambiente. Bueno, que ponga las lucas. Medio ambiente que tiene que preocupar, tanto que preocupa, y habla de medio ambiente, pero sin lucas. Entonces hay que hacer real las cosas, hablar real las cosas, que medio ambiente, el Ministerio de Medio Ambiente. Gracias, Nunu. 3 puntos que, dado que aquí tenemos financiamiento, reducción de plástico y gobernanza, vamos punto a punto. En financiamiento, hasta ahora lo que hemos visto es que hay una búsqueda desesperada por fundaciones o por financiamiento externo. Creo que algo que es fundamental que estos sean ítems de presupuesto en los países. No es solamente buscar lo que ponen de afuera, porque si es que eso no se consigue, la verdad es que es una búsqueda frenética. Es lo mismo que pasa con la implementación de las áreas marinas protegidas. Si eso no está como ítem de financiamiento en los presupuestos de los países, la verdad es que estamos siempre con deuda. Creo que eso es fundamental en el tema financiamiento, donde solamente tenemos la gestión de múltiples donantes. En el área de la gobernanza, podemos tener leyes y normativas tremendamente efectivas, pero hay algo que está faltando ahí, que es la fiscalización. La verdad es que en este momento, y lo sabemos porque en Chile tenemos una ley Chao bolsas plásticas, ¿cierto? También la que elimina las bombillas, pero si tú vas a los locales comerciales y pides, por favor, dame una bolsa, te la dan igual. Y eso no es un problema en Chile, es un problema en todo el mundo. Si no hay una fiscalización efectiva, me pasó hace 2 días acá en Rapa Nui también. Alguien entró a una tienda y dijo, oye, dame una bolsita, y ahí estaban las bolsas plásticas. Bueno, la fiscalización efectiva, lo decía también el subsecretario, que él está siempre mirando. Si es que no tenemos fiscalización efectiva, tenemos súper bonitas leyes, súper bonitas normativas y nos quedamos en nada. Y finalmente, en el tema de la reducción de plásticos, y es algo que sí ha ocurrido en la producción bajo ciertos estándares que no son sustentables, exceso de uso de antibióticos, esclavitud y otras cosas, donde los países y las comunidades económicas, como la Comunidad Europea, por ejemplo, aplican sanciones vinculantes. Y esas sanciones son fundamentales. O sea, lo que se puede hacer es aplicar sanciones vinculantes a aquellos países que son los principales productores o causantes del problema. Eso requiere acuerdos internacionales, por supuesto, no a todos les gusta. Pero incluso en Rapa Nui, y lo sé porque el profesor Martín Til ha estado haciendo estudios sobre eso, tenemos bastante buena idea del origen de los plásticos. ¿Cuáles son los plásticos que están llegando acá? ¿De qué países? Se ve en las tapitas de bebida, se ve en las cajas que varan en la playa y todo eso. Y eso también, si se acuerda globalmente sanciones vinculantes a los países, podría ser una manera bastante efectiva de disminuir finalmente la enfermedad y no el síntoma, porque podemos estar eternamente limpiando las playas, pero eso es una aspirina. La enfermedad sigue ahí, que es la producción y la contaminación que se genera. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Tabana Arapaiti. Wala Tabana Cyril. Tabana Cyril. Keoho Maiko Taina. Tiaki Tino Mai. Maururu. Bonjour tout le monde. Je vais parler au nom de la commune, des communes de Polynésie, de quelques propositions pour essayer de réduire les déchets plastiques. Donc la réduction de moitié des volumes de déchets emballages plastiques rentrant dans les circuits économiques de Polynésie française à l'horizon 2034. C'est un rêve dans la mesure où les communes polynésiennes ne disposent pas de moyens réglementaires de la Polynésie française pour influencer sur ces objectifs. La mise en place d'outils humains, financiers et techniques pour nous aider à nettoyer notre océan, nos lagons et nos rivages. C'est un rêve dans la mesure où les communes polynésiennes ne disposent pas des moyens diplomatiques de l'État pour influer sur cet objectif. Donc nous proposons des objectifs
Premier, c'est réduire de moitié le volume des emballages plastiques rentrant dans les circuits administratifs et techniques des communes de Polynésie française. Donc le plan stratégique qu'on envisage, c'est inclure dans le processus de commande publique l'objectif de réduction des emballages plastiques rentrant dans les circuits administratifs et techniques des communes. Deuxième objectif, c'est réduire de moitié le volume des déchets plastiques entrant dans les circuits de traitement des déchets classiques, centres d'enfouissement. Donc le plan stratégique, c'est regrouper les collectivités pour un traitement commun des déchets et acquérir des technologies permettant de recycler, valoriser, réduire le volume des déchets plastiques entrant dans le circuit de traitement des déchets classiques. Troisième objectif, c'est réduire de moitié les volumes de déchets plastiques échappant au circuit de collecte des déchets. Donc, le plan qu'on est en train d'envisager, c'est sensibiliser la population, les enfants en particulier au sein des écoles, sur les dégâts causés par les plastiques échappant au circuit de collecte. Et organiser en partenariat avec la société civile au moins 4 campagnes par an de collecte des déchets ayant échappé au circuit de collecte des déchets. Quatrième Y objectif, cuarto proteger la objetivo, proteger la biodiversidad biodiversidad marina. Donc, le plan El plan es fomentar la implementación de áreas protegidas y valorizar la gestión comunitaria de los recursos marinos. Y el último objetivo que los Tabana quieren fomentar es la difusión de conocimiento sobre el patrimonio humano, que hay que los que detienen el conocimiento local y difundirlo en la población. Estos son nuestros objetivos y para enriquecer la reflexión sobre la eliminación de los plásticos que constituyen un verdadero problema y nos da mucha felicidad haber venido a Rapa Nui, Maururu, a todos. Merci à tous de la part de la délégation de Polynésie. Et à toute la Polynésie, merci beaucoup pour votre acción proposée. Su acción y sus objetivos compartidos. Muchas gracias. Vamos a dar 3 palabras más para cerrar este panel y continuar con una próxima acción concreta. Este huay ribaro moataraji te bananga o tenu unei o tenu utato a ribaro mohaka poto te bananga taina yako te bananga. Y orana korua tatoa este maumuhingo te awe. Hola. Hello a toda la gente. Hay mahatu ki te huai ki te taina Polinesia. Hay mahatu he inanga. Tato itu umei ki te henua nei. Maururu ki te moai o te tupuna. Ahara taera to kutupuna ite moai ina te tangata matu mai ki Rapa Nui. Ya ita te banang o tume ena te plastic. Tato nua. Todo tierra, todo país que tiene sus barcos deberían prohibir antes que salgan los barcos prohibir todo su plástico allá para que no llegue de nuevo a la tierra de los demás. Y también ojalá todos los mejores millonarios del mundo pagar a su propia gente para que recoja su basura de plástico para que todo el resto no se contamine. Aunque pongamos $1 cada uno, de más podemos pagar a los que no tienen trabajo. Y doy gracias a todos ustedes por esta cumbre muy hermosa que ha hecho Haimahatu Korua Tatoa y Orana. Maururu Tabananga. Damos la palabra a Nancy. Lionel. Merci. Je
O en la reflexión del financiamiento suplementario, hablamos de los desafíos climáticos, encontramos un instrumento con certificación que no es perfecto, pero también podríamos crear certificados de destrucción de plástico y podría ser una pista porque no le corresponde a las colectividades pagar, sino que a los que producen, a los que comercializan. Entonces hay un marco internacional como para el clima, el CO2 con un certificado del plástico que permite que alguien que traiga acá 10 toneladas de plástico tiene que pagar aquí las 10 toneladas de plástico destruidas. Y esa es una pista que podría vincular a los contaminantes con los que aportan soluciones. Nancy, por favor, vamos a dar Merci, dos palabras Lionel. más. On va donner encore la parole à deux. Dos palabras más. Dos palabras más. Dos palabras más. Dos palabras más. Yorana, Nunu. Yorana Koruata, Atoa. Te tangata ojiva. Ojiva treone papae. Vanangatuen. Yorana Korua. Muy buenas tardes. Agradezco mucho de venir en este sommet que el Tabana Petero llegó a organizar para poder que nosotros podemos exprimir. Hace 2 días que estoy viendo varios panelistas, todos los panelistas que llegaron acá a exponer, científicamente está al máximo. Todos los que hablaron, mi hermano o mi primo directamente que vienen de Maquemó, me hicieron llorar por la palabra Taipapaku, Pujapu. Taiyua, vengo a lo que yo vengo ahora. Este taller estuvo trabajando adentro. Es por eso que no voy a hacer el panel de mi amigo ecuatoriano, que impresionante. ¿Dónde está el Papa? Estuvimos en este. ¿Cómo podemos reducir el plástico? No es a ustedes. La señora se fue. Una de las señoras antepanelista anterior dijo 3 palabras. Acción, firmeza, que vengo de su palabra a él. Un otro. No, money. Financiamiento. Lo que hicimos nosotros acá. ¿Cómo podemos reducir 0, basura? Es a todos nosotros. ¿Cómo podemos gobernar? Nunu, su equipo, hay que mejorar. Para poder mejorar, tengo que venir al financiamiento. Si no, él tiene solamente 30. Ustedes dijeron acá adentro. Tengo 30 personas. Si yo doy 90, son triple. Hace mucho mejor. Y así Nunu puede dar otros 100 personas al equipo de Alexander que trabaja en el acopio. Arriba, trabajé trabajé el otro, trabajé el tercero. Es por eso yo sé exactamente qué es lo que debería reducir. Maururu Coro. Maururu, Nunu, Yorana, Yorana. Damos la palabra acá a Nancy. Últimas. Vamos a dar la palabra. Aquí están pidiendo la palabra, allá también, donde está Maeva, y luego... ¿Aló? Muchas gracias. Agradezco infinitamente esta invitación hecha a la licenciada Fanny Uribe, alcaldesa de Santa Cruz, única mujer en 51 años de vida institucional del municipio de Galápagos. Yo estoy impresionado por todas las exposiciones y también por el nivel de participación de la comunidad local. Hay temas que quizá pasan por desapercibidos, pero
nosotros que tenemos un poquitín de experiencia en temas relacionados con la conservación del ambiente y con el manejo de un régimen especial, podemos de alguna manera también señalar y sugerir decisiones o perspectivas nuevas. La primera es tener una visión. ¿Qué queremos para el futuro? Aquí se dijo muchas cosas muy interesantes, nosotros aplaudimos. Nosotros, como Galápagos, quisiéramos tener justo al año 2059, cuando ya muchos estemos en polvo, que se conmemora los 200 años del lanzamiento de la teoría de la evolución de las especies, haber logrado el establecimiento del socioecosistema, es decir, un retorno a cómo empezó la vida. Y para esto, obviamente, necesitamos una serie de medidas. La primera, y me siento orgulloso como ecuatoriano de decirles que en nuestro país hemos incorporado en la Constitución Política de la República una consideración muy importante que indudablemente generó también una situación expectante en el resto del mundo, que es darle, por la Constitución de la República, derechos a la naturaleza, igual que los derechos humanos. Se puede aplicar cualquier norma internacional en el caso de que esa naturaleza haya sido vulnerada en sus derechos. Galápagos tiene una o dos experiencias al respecto. Un barco extranjero fue precisamente tomado preso y en el juicio el Ecuador ganó ese juicio porque había invadido un área restringida y había afectado a los derechos de la naturaleza. En consecuencia, la primera medida que yo recomendaría a nivel de los países que están acá, para empezar desde aquí con una sola voz, gestionar en todas nuestras naciones que en la Constitución de la República se incorpore, que es la Carta Máxima, se incorpore como medida precautelatoria el derecho de la naturaleza. La segunda acción que me parece fundamental es hablar del derecho político, que ustedes le ponen ahí como gobernanza. Naturalmente, para mí la gobernanza es la equivalencia de la economía, la sociedad y el Estado. Aquí aparentemente la gobernanza es solamente el hecho de gobernar, de gestionar el Estado. Por eso es necesario que a nivel internacional alguien se encargue de estructurar lo que nosotros llamamos los sílabos, es decir, que todos a nivel universal entendamos las palabras por su propio nombre, por su equivalencia. Creo que esto es fundamental para entendernos mejor, porque es posible que estemos hablando unos de una cosa y otros de otra. Y naturalmente allí, en lo que corresponde a gobernanza, nosotros proponemos el fortalecimiento institucional como mecanismo para poder gobernar. Si nosotros vamos a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, lo mínimo que debemos tener son instituciones certificadas a nivel internacional con la certificación ISO 18091, que corresponde a darle una estructura que le permita cumplir esos objetivos de desarrollo sostenible. Y la otra parte que es importante, que ya existe también en varios sitios, que es el gobierno abierto. El criterio de gobierno abierto, información, comunicación, transparencia. Creo que esto es fundamental. Caso contrario, cualquier cosa que se diga respecto a la participación ciudadana o que se diga respecto a la toma de decisiones no tiene fundamento. Otra cuestión que me parece fundamental, que también es imperativo, es el modelo de desarrollo. Aquí encuentro un choque
que es igual al que nosotros tenemos entre Galápagos y el Ecuador continental. Un choque en las leyes, un choque en las aspiraciones, un choque en las decisiones. Estamos siempre peleándonos y no debería ser así. Debería buscarse para los territorios isleños un modelo de desarrollo distinto. No podemos seguir en el mismo modelo de libre mercado, porque si no, pues cualquiera puede vender plásticos o lo que le dé la gana, y obviamente las necesidades hacen que nosotros compremos. Y en esto hay que ser muy prácticos. No es el problema de los asentamientos humanos por migración, no es el problema de la contaminación por cualquier cosa. Hay que regular las inversiones. Ahora en Galápagos estamos en una discusión. Se quiere hacer un reglamento de inversiones para que ya los galapagueños no participemos del 51% de todo tipo de inversiones en las islas. Aquí dicen que tienen el 100%, pero les dan la capacidad de asociación. Y en esa capacidad de asociación es posible que ocurra lo mismo que ha ocurrido con Galápagos. Hemos perdido casi todo el patrimonio que era de los galapagueños. La regulación de las inversiones es imperativo en una economía de islas. Si ustedes dejan las inversiones con total libertinaje, créanme, esto es inmanejable. Esto se acabó. Muchas gracias. Y finalmente sobre financiamiento. Estamos frente al recurso y no lo exigimos. Si la contaminación por plásticos o la contaminación por cualquier motivo se da en función de la existencia de algunas actividades que se realizan y que afectan al medio ambiente, hay los mecanismos de compensación por cambio climático. Y vean ustedes que los países se comprometieron en la Convención de París a diseñar unos compromisos nacionales determinados. Pero resulta que en estos compromisos no estamos las islas. Entonces, yo les invito a que nosotros impulsemos, elevemos nuestra voz y les digamos, así como se contamina, así como hay un gran impacto por la huella de carbono de las actividades económicas en los territorios insulares y en sus océanos, pues nosotros estamos exigiendo que haya los mecanismos de compensación, que no son dádivas ni son gestiones de aportes voluntarios, son obligaciones que tienen las naciones, porque así dice la Convención de París. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a escuchar la voz de nuestro joven. Perdón. Muchas gracias. Bueno, quiero decir que personalmente comparto mucho lo que se ha dicho acá. Primero, el agradecimiento a la recepción del pueblo Rapa Nui, que es tremendo, una tremenda isla. También comparto la desesperanza, la angustia por una crisis ambiental, el terror que nos produce el plástico. Pero también comparto la esperanza y también comparto que hay que hacer algo. Pero yo no estoy aquí por algo personal. Hoy estoy acá porque represento al gobierno regional de Valparaíso. Mi nombre es Eduardo León, soy consejero regional. Soy presidente de la Comisión de Medio Ambiente. Somos 4 en la delegación, 2 de los cuales representan al pueblo Rapa Nui en el gobierno regional de Valparaíso. Y quiero ser bien claro y concreto, el gobierno regional tiene una glosa de financiamiento para los proyectos de residuos sólidos domiciliarios que presenten los gobiernos locales. También tiene una glosa de financiamiento para las comunidades. Es discreto el financiamiento, es cierto, porque el gobierno regional de Valparaíso maneja el 5% del presupuesto estatal de la región, pero lo tenemos. Y la propuesta que estamos haciendo hoy día es que desde el gobierno regional coordinar los entes del Estado, que por lo general en un Chile centralizado se manejan de manera descoordinada, y hacer un plan regional integral de residuos sólidos domiciliarios. Ahí estamos coordinados con el Ministerio de Salud, el de Medio Ambiente, el de Vivienda y Urbanismo, la Subdere. Y hemos hecho talleres participativos provinciales donde ustedes han participado
y queremos un plan integral, debemos actuar juntos. Yo creo que lo más difícil, lo más caro, el gran desafío es poder actuar colectivamente y de manera coherente. Bueno, eso quería precisar, que tenemos líneas de financiamiento y están a disposición de las comunidades y de los gobiernos locales. Gracias. Muchas gracias, presidente. Aprovecho la instancia también de plantear la necesidad de ajustar los mecanismos de financiamiento y agradezco profundamente siempre la flexibilidad del CORE de poder adaptar. Sin embargo, cuando estos instrumentos se crean, nunca estamos integrados en esa creación. Y entonces cuando, claro, queremos utilizar el instrumento, siempre tenemos una barrera porque nuestro sistema, nuestra isla tiene un funcionamiento muy distinto a lo que se refería nuestro representante de Galápagos, que las cosas chocan. ¿Qué otro territorio en Chile es Patrimonio de la Humanidad, Parque Marino, Parque Terrestre, provincia, comuna y área de desarrollo indígena a la vez? Ninguno. Y eso hace que todo choque y finalmente se compliquen las cosas. Así que agradecer siempre la flexibilidad e invitarlos a seguir trabajando en que los instrumentos sean efectivamente aplicables a las islas. Y aquí no solo hablo por Rapa Nui, también hablo por Juan Fernández, que tiene exactamente la misma dificultad. Muchas gracias. La siguiente palabra y cerramos con la juventud de Rapa Nui. Ok, y voy a ser muy breve, prometo. Yo quiero decir, la propuesta que entiendo como hay mucha ignorancia, no sabemos mucha gente no sabe de todo esto. La solución para mí es una sola: introducir en el currículum escolar desde la primaria temas de medio ambiente, de acción para la protección oceánica y ponerlo en todos los países, en todos los currículums, cómo se estudia la historia, la geografía, la matemática, porque este es el único sistema que hay para que todos se vayan dando cuenta, concientizando y conociendo esos temas. Gracias. Muchísimas gracias, qué importantes palabras. Cerramos con la juventud de Rapa Nui para terminar este día con una acción concreta entre los hermanos polinésicos y Rapa Nui. Hoy. Matukimo. Koreko amoro kiroki e maua natangi atu maua natangi atu This is a song that used to sing a man called Papa Kiko. Lo solía contar él. He spent a lot of years Vivió in the leprosy, en The Leprosy cuidando a las personas, y ahora este lugar está lleno de goce, alegría. Es un lugar para el aprendizaje de la juventud, pero en el pasado era parte de la triste historia de esta isla. Así que él está libre, muy vivo con nosotros. Papa Kiko solía cantar esta canción. Esta canción habla acerca del tsunami que llegó a Otuiti y movió todos los moais. Por lo tanto, es una fotografía de qué tan débiles somos frente a la naturaleza. Pudo mover un moai, pudo derribar casas, pero la naturaleza es quien manda, quien ordena, quien controla. Somos simplemente almas y personas bajo la naturaleza. Nuestra isla, nuestra pequeña isla, haya sido capaz de ser el organizador, el patrocinador de toda esta posibilidad de recibir a todos nuestros hermanos y hermanas. Sin embargo, algo nos entristece un poco porque no hubo mucho espacio para los jóvenes, para que nos expresáramos. ¿Y cuál es el problema con eso? Somos nosotros los que nos vamos a hacer cargo de este problema mañana.
Y no es nuestra culpa. Now you know, y para toda la gente Ahora que está ustedes aquí saben, and for everyone here present, juventud de Rapa Nui hoy the en día youth tiene of una voz, somos nosotros, Hakanononga, Mo'amau. Entonces, cuando digan en su discurso que hay que incluir a los jóvenes, ya no está en el aire ese jóvenes, porque al abarcar a todos, no abarca a ninguno. Aquí estamos los jóvenes, quieren hablar con los jóvenes, Hakanononga es el representante de todos los jóvenes, y a ver si un joven dice que Hakanononga no es. Estamos todos en esto, todas las familias aquí, Hei, Tepano, Huki, Teao, Pater, Iroroko, Hotu, todas las familias estamos aquí, todos los jóvenes, tenemos un grupo, más de 200 jóvenes hay ahí, estudiantes, que son los que van a llevar la isla el día de mañana y nosotros solo somos el puente entre eso y estas problemáticas. Y el medio ambiente lo es todo, o sea, seguimos sacando el pescado con las tripas y claramente nosotros podemos ser sustentables, tener nuestras políticas, Rapa Nui, Peti Eta es un ejemplo a seguir, pero aún así el plástico llega todos los días y eso, ¿para qué hablar mucho si todos sabemos? Entonces el día de mañana, si quieren hablar que está esta beca, si quieren hablar esta oportunidad, hablen directo con nosotros, porque aquí estamos, Hakanononga. Así que, bueno, sabemos que la actividad se ha retrasado un poco y tampoco queremos ser un cacho, pero eso, que sepan, Ima tu titán a pi, maro a tuena y muy a corúa, y ahora no va. Maururu Mo'amau, Maururu Hakanononga, la voz de los jóvenes de Rapa Nui. Y con esto quiero agradecer todas las ideas, todas las opiniones. Vamos a traducir y compartir posteriormente estas ideas. Y bueno, si tienen otras y más ideas que agregar, está nuestro equipo ahí disponible para escuchar atentamente. Maururu. Muchísimas gracias, Anita, Maururu. Queremos, por favor, dar un fuerte aplauso nuevamente a, primero que todo, Nunu, quien cerró este séptimo panel, y bueno, a todos los intervinientes, agradecemos montones todas las opiniones que nos han entregado. Esto, como ustedes saben, es la carta de navegación para el propósito de esta cumbre, que es la declaración que vamos a firmar el día de mañana. Es por esto que ahora pasamos a la última parte de la actividad de hoy, en cual se realizará la firma de convenio de colaboración. Correcto. Los siguientes convenios de colaboración simbolizan el inicio de un trabajo en conjunto y de acciones concretas a favor de los océanos. El primer convenio se realizará con nuestros hermanos de la Polinesia Francesa, entre el municipio de Rapa Nui y el municipio de Tapu Tapu Atea, isla de Rayatea. Invitamos a pasar al alcalde de Tapu Tapu Atea, el señor Thomas Moutame, y al alcalde de Rapa Nui para la firma de este acuerdo de hermanamiento.
Maururu Tavana, Maururu. El segundo convenio de hermanamiento entre los municipios de Rapa Nui y los municipios de las islas de Rayatea, municipio de Taputapuatea, municipio de Taumará y municipio de Uturoa. Invitamos a pasar a los Tavana. A los Tavana Cyril Tetuanui y a Mataji Brotherson. Queremos contarles que el objetivo de los siguientes convenios es reforzar los lazos de amistad y cooperación, contribuir a intercambios escolares, deportivos y artísticos y considerar nuevas perspectivas económicas, como también trabajar por el desarrollo sostenible, tanto para garantizar el desarrollo económico y social como para proteger la biosfera de nuestras comunidades. Un fuerte aplauso, por favor, por estos convenios que se están firmando y que solo vienen a unir a las islas. Maururu Kite Tavana, Kite Toru Tavana Orayatea.
I ora nā whahau tātou I tō tātou wharerei ai tēnei taperamhana. Te hinga nei, nani te oa, te tamana ure no uturoa, tamana ure no tumara, e o tapu atea, ha maruru mai tei tamana Rapanui. Te I e tari mara tā tātou I tēnei taperamhana, te whai te rā, tō tātou natira. I roto te whenua Hawaii mātou, te whenua rei atea, e o Rapanui nei. Te ie, tari mara tā tātou, te tua mata mua te ie. Muri mei, hare tuai te whenua o te aroa. E muri mei, te whenua Hawaii, e whanaohi e nā poro e toru. O Hawaii, o te aroa, e Rapanui, Porinetia, I Raupunui, taimana I tera. Nori rā. Parau honei tātou E piti mhana, te parau no te plastik. Teinei, e parau tātou no te moana nui o hiva, no te whanau a nā poro e toru, Rapanui, tānua te o te aroa, Hawaii, e mātou I Porinetia nei. Nori rā, tamana, tērā tātou whanhaura I tapa o whai te rae, tō tātou tāmu a nā poro e toru. Nori rā, e wharere a tātou I mo toi mua nei, e te hinga nei, nani te oa, tō mātou hui tō whā, tō mātou mau tamana atua no te whenua, no Porinetia nei, ti amui mei te mhana, ma te whaatai te tapu arawha maruru mai tei, te wharira hanahana, e nā te ie whai te, tō tātou whanau rai te ie moana nui no hiva, I roto I tō atu moana patitiwha. E nā te atu e tauturu mai, e hamai te mea tātou pātua I tēnei maha. Maruru mai tei. Ya oi, Maruru. Maruru Tabana, Maruru colegi, querida audiencia, comunidad toda. Lo que acabamos de firmar es un hermanamiento. Esto tengo que someterlo a mis autoridades, a mis jefes, al consejo, para posteriormente ser decretado y luego a Contraloría como corresponde. Este es el tercer hermanamiento que la isla hace en su historia. La primera fue con Olot, en la época de Samuel Cardinali. La segunda lo hicimos en el año 2004 con Hawái, en Maui, la comuna de Lanai, la que se incendió, que se quemó, de donde viene nuestro amigo Joshua, de donde viene Joshua. Y ahora la tercera es con estas tres comunas de nuestras hermanas islas en Tahití. Este es un gran compromiso. Este es un compromiso que nos lleva a potenciar las relaciones culturales, educacionales, sociales, políticas, económicas. Así que eso es lo que estamos firmando aquí. Es algo bastante concreto y serio. Okay. Maururu Tetabana, muchas gracias a todos los alcaldes por este importante hito. Le pedimos a nuestro alcalde, lo invitamos a Stephanie Shihi, fundadora y directora de la Red de Turismo Accesible de Costa Rica, para la firma también de un convenio. Este tercer convenio, el objetivo del presente es transmitir el conocimiento sobre el turismo accesible, las buenas prácticas, el cuidado del medio ambiente y la equiparación de oportunidades para las personas en situación de discapacidad. Bueno,
Esto es un gran logro para la red y quiero llamar a todo el pueblo de Rapa Nui, por favor, jóvenes, ¿a dónde están los jóvenes que tanto pidieron estar? ¿A dónde está el pueblo de Rapa Nui? Quiero que se levanten y que vengan aquí a la foto, porque este convenio no se logra sin ustedes. Ustedes tienen que trabajar, tienen que ser parte, tienen que entender que la economía circular y todo lo que hemos estado hablando aquí nos corresponde a todos trabajar. Así que querían acciones concretas, aquí las tienen. Pueblo, no los veo al lado, los necesitamos aquí. ¿A dónde están? Vengan, vengan. Muchas gracias. Gracias. Va. Muy bien. Muchas gracias. Pura vida. Bueno, ha sido un honor para todos nosotros estar con ustedes durante estas 2 jornadas aquí en Hong'a Otemana, en esta histórica primera cumbre de líderes del Pacífico Rapa Nui 2024, en la que hemos celebrado y nos hemos reunido en torno al Océano Pacífico para ir en ayuda de nuestra mayor fuente de vida. Gracias por acogerse a este llamado a la acción y a la defensa del Pacífico. Esto no termina aquí. Nos reuniremos el día de mañana en el sector de Hangarao Teariki, Anaquena, para cumplir frente a nuestros ancestros este gran hito para Rapa Nui, el Pacífico y sobre todo para el mundo. Cuando en ese momento firmemos el acta de declaración para emprender acciones que sean efectivas, inclusivas, sostenibles, colaborar y acelerar acciones concretas para proteger los océanos, fortalecer nuestros vínculos y promover el cuidado de nuestro mar. Maurur y Orana. Muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias. Antes de retirarse, los invitamos también a un pequeño refrigerio después de esta larga jornada. Maururu y Orana. Kamataita I te nene o te aone Iwa I mai airima e te atua Mo tātou te ko ura te